La saga de Hades en Saint Seiya es de las mejores cosas que hemos visto dentro del anime, y aún con el manga más popular en ese entonces cuando se estaba publicando, y la espera de años hasta su producción visual, como también otros años a la espera del doblaje tanto en español, en latino y posteriormente su emisión a través de las transmisiones televisivas. Y si bien tiempo atrás ya hice un análisis al anime completo, en este video te traigo un resumen completo de todo el capítulo del santuario de la saga de Hades, más un análisis a cada ova en estos primeros 13 capítulos. Sí, este es un resumen breve y un análisis único con las ovas de Hades, ya que posteriormente se hará uno del manga y otro haciendo una comparación de ambos. Además, hay que reconocer que para muchos esta parte de la saga de Hades, al menos la parte del capítulo santuario, es lo mejor visto en Saint Seiya. El comienzo de una nueva guerra sagrada. Todo comienza mostrando la estatua de Atena para luego ver a Saori, quien está siendo visitada por el rey del inframundo Hades, quien venía a verla personalmente para acabar con su vida en un instante, lo que hace que el viejo maestro despierte, notando como no solo fue un sueño, sino que el día de la batalla contra Hades ha llegado, donde el sello de Atena ha perdido su poder y las 108 estrellas malignas volverán del mundo de la oscuridad para comenzar una nueva guerra santa después de 243 años, cuando fue la última. Seguido vemos a Shaina, quien es informada de cómo las tumbas de los santos fueron profanadas, a lo que Shaina sabe que las tumbas y sus cuerpos no fueron robados, sino que fueron abiertas desde su interior, lo que deja aterrados a todos de saber cómo pudo pasar semejante locura, lo que para Shaina implica que Hades los trajo a la vida, pues él es capaz de esto. Y no cabe duda que en este inicio ya daba mucha expectativa a lo que se venía, no solo por lo visual, que ya de plano es lo mejor visto en Saint Seiya en cuanto a animación, cosa que incluso hoy en 2024 se sigue viendo bastante bien, y demostraba además que Hades era un dios terrible, quizás superior a Poseidón, pues aún se desconocía su identidad y daba aún más terror que cuando Saga se volvió el villano de la saga de las 12 casas. Por su parte, Mu de Aries nota la presencia de un cosmo maligno que se acerca, el cual muestra muy breve y poco su rostro, el cual está cubierto y no muestra su identidad, aunque Mu parece reconocerlo, a tal punto de obedecerlo en mostrarle reverencia pues vio su rostro. No sé ustedes, pero la primera vez que vi esta escena y no había leído el manga, creí que era quizá el hermano de Mu. Ya tú me dirás qué pensabas sobre la identidad de este personaje que seguramente aún desconocías, que hoy obviamente sabemos quién era, pero por este video fingiremos que aún lo desconocemos. A lo que el ser misterioso le pide a Mu ir por la cabeza de Atena en 12 horas, pues esa es una orden. En eso vemos cómo se hacen presentes Afrodita de Piscis y Máscara de Muerte de Cáncer, quienes afirman que no son almas en pena, sino que son aliados de Hades, quien les dio la vida, y nuevas armaduras llamadas Sapuris, lo cual los vuelve soldados fieles al rey del inframundo, lo cual en un principio Mu cree que son doradas, pero nota a la vez que son frías y sin vida, y Mu sabe que debe obedecer a su ilustrísima majestad o señor, que básicamente es este ser misterioso. Digo esto según la traducción del idioma original, la española, versión DVD o la versión televisiva. Pero Mu no dejará pasar a Cáncer y Piscis, así que usa su muro de cristal, el cual ni las ondas infernales ni las rosas negras pueden traspasarlas, dejando asombrados a los ex-dorados. A lo que Mu aclara que atacar el muro de cristal es como atacarse a sí mismo, pues este es como un espejo, a lo que el ser misterioso le pide deshacer el muro de cristal, ya que Cáncer y Piscis vienen con él, o él mismo se deshará del muro de cristal, lo que así hace, ya que Mu no lo estaba obedeciendo, lo que para Cáncer y Piscis les parece fácil así llegar a la cámara del patriarca e ir por Atena, a lo que el ser misterioso pide que Mu no ataque a Cáncer y Piscis, porque esto es como atacarlo a él mismo, lo cual sería considerado además como traición. Pero Mu aclara no dejar pasar a ningún enemigo, pues su misión es proteger este templo de cualquier enemigo, lo que obliga a Máscara de Muerte a golpearlo más y más, que de no ser por la aparición de Seiya, quien llegó al lugar con sus meteoros de Pegaso, notando además como Mu fue gravemente dañado, pero viendo además a Cáncer y Piscis con vida, creyendo que quizá estos solo son fantasmas, a lo que Mu aclara que ellos son espectros, aliados de Hades, quien es el verdadero enemigo que Atena debe vencer, pues el sello de Atena se ha roto después de la última batalla, y por ello Atena y sus santos volvieron a la vida, además de que Seiya debe retirarse porque esta batalla está prohibida para él y sus amigos los bronceados, pues Atena declaró que si no lo obedecen ellos debían morir.
Si bien es entendible que Seiya y los demás bronceados tengan una vida normal, entre comillas, quizás similar a lo sucedido en la película Obertura del Cielo al final, o, spoiler, el final de Next Dimension, no me queda claro el por qué tanta rudeza con esta petición, pero aún así, la verdad es que se ponía más que interesante. Seiya, esta batalla y este sitio ya no les corresponde a ustedes, los caballeros de bronce. Vete ya, quiero que te marches. Para esto Seiya pide hablar con Athena, pues esta orden le parece ridícula y seguramente es un error, pero Mu aclara que no es así, a lo que Máscara de Muerte golpea a Seiya en el estómago para luego patearlo en la cara, pero Seiya se defiende y, queriendo comprobar si Athena dio esa orden, decide pelear con Cáncer, a quien con sus meteoros de Pegaso logra dañar, demostrando que se volvió más poderoso. Pero para el segundo ataque es detenido por Mu, quien atacó por la espalda a Seiya, aclarando que si Seiya no se retiraba encontraría la muerte, lo que para Seiya implica que Saori realmente dio esa orden. Máscara de Muerte se acerca, aclarando que Mu, le guste o no, deberá obedecer la orden del misterioso, a quien llama su ilustrísima, y a quien Mu obedecerá en traer la cabeza de Athena. Seiya no sabe de quién se trata esta persona misteriosa, a quien Mu decide obedecer, que Cáncer, queriendo decirle la identidad de este personaje, al atacarlo es detenido por Mu, quien lo expulsa y decide usar su extinción estelar para acabar con la vida de Seiya en un instante, dejando a Seiya atónito de ver cómo Mu lo está atacando. En eso, Saori se levanta habiendo escuchado la voz de Seiya, además de a los demás caballeros que tienen prohibido entrar al santuario, esperando que sus muchachos no vengan sino disfruten sus vacaciones, aun cuando el mundo se esté por ir literalmente al carajo. Tengo la sensación de haber escuchado la voz. Y al... Pues no sé, pero yo me quedé con ganas de más en este primer vistazo, notando no solo la excelente calidad de animación, sino que todo era un completo misterio que se tenía que resolver. De hecho, aun cuando esta repetición de las 12 casas se vuelve a ver, ya nos decía que la cosa estaba más que interesante, lo que nos daba de hecho un aire de nostalgia de lo vivido en las 12 casas, una de las mejores sagas en Saint Seiya. Hoy presentamos una estrella flotante en la estatua de Athena. Afrodita y Máscara de Muerte, sorprendidos de ver cómo Seiya ha desaparecido, además de que el ser misterioso también admira el poder de Mu y sabe del terrible poder de la extinción estelar, quiere saber en dónde está Seiya, pues no puede ser engañado, a lo que Mu, aún nervioso, aclara que nadie puede sobrevivir a su extinción estelar, lo cual para el misterioso, al ver que Seiya era tan solo un salto de bronce, lo deja sin preocupación, lo que tranquiliza a Mu. Y aún así el misterioso pide que Cáncer y Piscis vayan por la cabeza de Athena, ya que Mu no lo desobedecerá, pero Mu no obedece, pues demuestra que su misión es proteger la casa de Aries, además de no perdonar la traición de Piscis y Cáncer, aun si esto es rebelarse ante el ser misterioso, lo que a este ser lo sorprende de ver cómo Mu al fin ha mostrado su determinación en defender su templo. Para este punto ya era obvio que el ser misterioso era el maestro de Mu, pero aún no quedaba resuelto del por qué Cáncer y Piscis lo obedecían, a no ser que tú la primera vez que lo viste lo hayas descubierto, pero yo no, yo aún en ese entonces quería saber la identidad de este misterioso. En eso Mu decide acabar de una vez con Afrodita y Máscara de Muerte, quienes, aún atacando con sus mejores técnicas, no son rivales ante la extinción estelar que los termina exterminando. Y en eso vamos a los 5 viejos picos, en donde Sunrei sabe que el viejo maestro se irá de este lugar, además que no le dirá a dónde va y que más seguro no se volverán a ver, y que lo mejor es que ella se quede con Shiryu, a quien ama, lo que implica que ella no debe dejarlo ir por ninguna razón, pues al igual que Seiya, Yoga, Shon e Ikki, estos han batallado tanto que ahora deben vivir como jóvenes ordinarios, pues esa es la voluntad de Athena. Y dicho esto, el viejo maestro se despide, pero Sunrei nota la presencia de otros espectros. Vuelvo a insistir, me gusta que los bronceados tengan sus vacaciones de tantas batallas, pero ¿en serio así nomás los bronceados iban a aceptarlo justamente cuando la batalla del siglo está por iniciar? O sea, todos matándose contra Hades y ellos en la playa con su aguinaldo. Medio que no tiene sentido. Volviendo a la casa de Aries, este acabó con Piscis y Cáncer, pero el misterioso aclara que la batalla no terminó, pues hay más de 108 espectros quienes batallarán contra Athena, de los cuales Mu nota la presencia de 3 seres poderosos a los que reconoce como anteriores dorados, quienes han aceptado aliarse con Hades y venir por la cabeza de Athena. Aún así debo confesar que no imaginé que había más dorados traidores, pero estuvo genial, dado que ver a Afrodita y Máscara de Muerte como traidores, digamos que no me sorprendió. Esos ya eran unos desgraciados desde las 12 casas, y es evidente que sirvieron más que todo para mostrarnos el poder de Mu.
Importa lo que digas, no me rendiré hasta que haya terminado con los 108 espectros de Hades. Juré venganza y no pararé hasta lograrlo. En eso Shaina, Ichi y Nachi, quienes queman todos los cuerpos de los santos, saben que el enemigo enviado por Hades aparecerá en el santuario, y en eso ven las tumbas de los santos dorados Cáncer y Piscis y los demás dorados, y Shaina sabe que seguro estos se volvieron aliados de Hades en contra del santuario, y esto es una mala noticia. En eso Sunray es atacada por más espectros misteriosos cuando vemos ahí a Shiryu con los ojos vendados, que reconoce las voces de estos enemigos, pues se trataba de Argol de Perseo, Capella de Augira y Dante de Cerbero, los cuales ahora son espectros quienes informan que volvieron a la vida gracias al dios Hades y quienes vinieron a tomar la vida del viejo maestro y Shiryu. Y este nota como el viejo maestro se fue de su lugar, del cual nunca se había movido aun si había lluvias. Aquí debo confesar que las expectativas con respecto a Hades eran bastante altas. O sea, este villano ya se alió con los santos muertos para ganarle a Athena. O sea, esto daba indicios de que Hades era uno de los dioses más peligrosos nunca antes vistos, y que el viejo maestro deje su lugar en donde nunca se movió fue excelente, daba bastante peso a esta importancia de esta última guerra santa. Aunque en los rellenos de la saga del santuario, pues el viejito maestro se movía de un lado para otro, lo que le quitaba peso a esta historia, pero bueno, eso solamente pasó en los episodios relleno, que no tienen nada que ver con el manga, que es oficial. Aunque a la vez era raro ver a un viejito ir a la batalla. Claro que luego nos íbamos a enterar de algo sorprendente. En eso los tres antiguos plateados atacan a Shiryu, pero este se levanta para acabarlos y buscar a su maestro, y aún sin poder ver, decide atacarlos por ser traidores, con su dragón naciente, acabando con los tres enemigos en un solo ataque. Ya en el templo de Aries, los tres otros traidores se presentan y resultan ser Chure de Capricornio, Camus de Acuario y Saga de Géminis. Si ya ver a Afrodita y Máscara de Muerte como traidores era tan épico, pues ver a Saga, Chure y Camus fue lo más acertado para que esta saga fuera más que épica, aun cuando eran otra vez las 12 casas. Y si bien Saga en el pasado fue un villano, sabemos que este se mató y recibió el perdón de Athena por su error, lo cual al menos en ese entonces nos llevaba a preguntarnos qué tan cierto fue el arrepentimiento de Saga antes de morir y ahora que había sido resucitado por Hades. Con esto ya se estaba revelando como Piscis y Cáncer, siendo anteriormente también traidores de Athena, Shura, Camus y Saga, ahora también son traidores y van por la cabeza de Athena. Y verlos como traidores realmente fue aterrador para Mu. Y en eso Shura lo ataca, pero tan solo había cortado un par de sus cabellos, pues Mu se había teletransportado, pero no fue suficiente contra el polvo de diamantes, que Camus logró derribarlo. Pero en eso Saga sabe que no puede forzar a Mu de dejar el camino que tiene, así que no le queda más que acabar con su vida. Y volviendo con Shiryu, este se pregunta del por qué su viejo maestro dejó los 5 viejos picos, y Sunren lo abraza creyendo que Shiryu se quedará con ella, pero Shiryu una vez más elige a su maestro en vez de al amor de su vida. Así es, amigos, un verdadero macho alfa sigue a su maestro y deja a su elfa. O como en el caso de Seiya, el macho alfa no tiene piedad de las elfas y solamente se postra ante dioses. Ok, no, eso solamente fue sarcasmo, señoritas. Así que por favor, dejen de funar al pobre de Seiya. Volviendo con Aries, este nota como los traidores quieren matar a Athena, como su nueva misión, que en su ira Mu ataca a Saga, quien fácilmente detiene su ataque burlándose de su poder, pues ya debería este conocer sus puntos débiles. En eso Saga ataca a Mu junto con Shuri y Camus, dejándolo completamente inmóvil, pues 3 dorados son más fuertes que uno solo, demostrando estos que tienen una convicción determinante. En eso Mu nota como Saga llora lágrimas de sangre, y no solamente él, sino Shuri y Camus, como si ellos lloraran almáticamente, lo cual hace que Mu note como ellos tienen sus convicciones muy claras, aunque aún tiene dudas del por qué estaban llorando así. Y en eso, el misterioso paraliza a Mu, evitando que así Saga lo mate, además de pedirles que estos en 12 horas traigan de una vez la cabeza de Athena. Y sí, amigos, amigas, ver a los dorados enfrentarse entre ellos, o bueno, 3 contra 1, fue lo más épico visto en el anime. Y solo vamos en el segundo capítulo. Oh my god, ahora se viene lo chido. Volviendo a los 5 viejos picos, Sunray llora el que su viejo maestro y Shiryu se hayan marchado, pero deja de llorar teniendo fe de que volverán con vida. A ver. Se supone que el viejo maestro le dijo a Sunray que ésta debía evitar que Shiryu la deje. Pues parece que la pobre elfa no pudo dominar al macho alfa. Quizá le faltó algo de ovarios, por así decirlo, para convencerlo de alguna otra manera. O al menos hacer lo que Roro hizo. O sea, los varones sabemos que las chicas nos dominan cuando nos cocinan algo delicioso, ¿no? Bueno, en fin.
Sunjae le falló al viejo maestro. En eso el ser misterioso decide acabar con Mu por haber desobedecido, así que lo acabará sin hacerlo sufrir, pero es interrumpido por el reloj de fuego que ha sido prendido cuando ahí aparece el viejo maestro. En eso el viejo maestro declara que este ser misterioso es un viejo amigo suyo del pasado, el cual ha sido visto después de 243 años, y más cuando este se alió con Hades y ahora solo pretende ocultar su identidad, revelándonos que este misterioso era el anterior patriarca del santuario, el cual fue muerto por la rebelión de Saga, y quien era el anterior santo dorado de Aries llamado Xion. No sé tú, pero en ese instante la mente me voló en 1000 pedazos. Y pude decir, al fin, algo que me voló la cabeza con Saint Seiya. Esto está brutal. Lástima que en ese entonces no pude maratonearme cada capítulo como hoy lo haríamos con Netflix, pues había que esperar hasta el siguiente episodio. En eso Mu nota como su maestro Xion está muy joven y no sabe el por qué, y más cuando el viejo maestro nota como Xion se ve 243 años más joven, y Xion confiesa tener el cuerpo joven de 18 años gracias al rey del inframundo Hades por haberle jurado lealtad. Y sí, es aquí donde conocemos por primera vez el nombre del viejo maestro, que se llamaba Doko de Libra. Doko sabe que Xion tiene ese cuerpo joven solo como una ilusión, al igual que el reloj de fuego, que solamente tiene 12 horas, a lo que le ordena a Mu ir por Saga y los demás para detenerlos, además de liberarlo, y mientras Mu se iba, Xion lo quiere detener, pero Doko decide pelear con su mejor amigo después de 243 años, a lo que Xion de Aries sabe que con esto se daría una guerra de 1000 días, pero Doko está dispuesto a todo, pues sabe que su mejor amigo es un traidor al haberse aliado con Hades y traicionar a Athena, y como traidor debe ser castigado sin piedad. No sé tú, pero saber que Xion y Doko eran amigos y sobrevivientes de la anterior Guerra Santa fue acertado y fue lo mejor de lo mejor en tan solo 2 episodios. Hoy presentamos La Sombra de los Muertos. Pandora está tocando el arpa mientras recibe la visita de uno de los espectros más poderosos del inframundo, llamado Radamantis de Wyvern, quien de rodillas se presenta y quien vino a pedir permiso para ir al santuario, pero Pandora afirma haberles dado esa misión a los caballeros traidores de Athena. Pero Radamantis pide aún así encabezar la batalla, pues con eso le traería la cabeza de Athena en 1 hora, pero Pandora revela que Hades es tan bondadoso que no quiere que ningún espectro muera, y si Radamantis cuestiona esta autoridad se meterá en serios problemas, a lo que este solamente se enoja aceptando la voluntad del dios Hades, quien envió a los traidores de Athena para que traigan su cabeza. Y así en 12 horas ningún espectro moriría. Debo confesar que aun cuando este fue el primer vistazo a Radamantis, se notaba como este poderoso espectro tenía aires de superioridad, rebeldía, cosa que más adelante lo metería en problemas. Aunque obvio, él realmente se creía poderoso y vaya que en cierto modo lo era. Volviendo al santuario, Mu analiza lo que dijo el maestro Doko, de que las vidas de Xion, Saga, Camus y Shura son solo ilusiones como las del reloj de fuego que en 12 horas desaparecerán, lo que para Mu implica que quizá ellos como traidores solo vivan durante ese tiempo. Para eso volvemos a la mansión Kido, donde Shun tiene un collar de su infancia y sueña con su hermano Ikki, a quien no ha visto desde la última batalla con Poseidón, y en eso ve a una niña misteriosa, lo que lo hace despertar, y recordando a su hermano Ikki se pregunta si Seiya pudo encontrarse con Marin para saber el paradero de su hermana perdida. Si bien aquí es la primera vez que vemos a Shun con este collar, incluso en el mismo opening de las ovas de Hades, lo cual más adelante nos da una gran revelación, nunca se vio usarse a Shun este collar en el anime clásico, pero ponerlo así con tanta insistencia y de manera sutil desde un inicio le dio peso cuando se nos reveló el por qué lo tenía puesto. Y sí, también que se mencione sobre la hermana de Seiya fue genial, porque en la saga de Poseidón se nos hizo creer en modo indirecto que Marin era la hermana de Seiya, y aquí se aclara que no. Digo esto porque muchos creían que Marin era hermana de Seiya, hasta que obviamente todo cambió en la saga de Hades. Partió hacia Grecia para preguntarle a Marin sobre su desaparecida hermana Seika. Me pregunto si la habrá encontrado. Shun en eso tiene un presentimiento de que algo peligroso sucederá en el santuario, que decide ir para allá, pero Tatsume se lo prohíbe, ya que Athena les prohibió a los bronceados junto a Seiya ir al santuario, o caso contrario morirían, pero Shun cree que esto es un error y aún así decide ir, pero ya que Tatsumi no quiere detener, este con un solo golpe lo derriba y se va al santuario. Volviendo con lo mismo, si bien les dieron vacaciones sagradas a estos bronceados, así de brusco y sin detalles, pues cualquiera en vez de obedecer quiere preguntarse si acaso no se equivocaron de santos. Capaz la orden solamente era para los bronceados que fueron relleno en el torneo galáctico. Bueno, XD. Para esto, volviendo con Mu, este llega al templo de Tauro y no nota la presencia de su amigo, ni la de Saga ni los demás, pues ahí nota cómo Aldebarán estaba muerto en posición de ataque y no sabe qué le pasó, y para esto Athena está esperando a alguien y Shaina y los demás que
queman los demás cuerpos en el santuario por las dudas. Para esto Mu nota como el extinto cosmo de Aldebarán estaba ahí, sin que su armadura haya sido dañada, sin tener una sola rasgadura. En eso se oye una voz que dice que Saga y los demás fueron sin atacar a Tauro, pues quien lo atacó fue este espectro, y quien además lo atacó de forma tramposa, pues este es conocido como Niobe the Deep, la estrella oscura, sintiéndose orgulloso de acabar con un dorado de forma baja y tramposa, burlándose de esto. Ya en el castillo de Hades, Radamantis está molesto de cómo Pandora no le dio permiso de ir al santuario, pero justo ahí aparece el espectro Ceros de Sapo, quien informa haber enviado a 10 espectros al santuario como ordenó Radamantis, aun cuando esto va en contra de la orden de Pandora, y Radamantis aclara que los envió porque él cree que es correcto por sus dudas con estos dorados traidores. Y Ceros de Sapo sabe también que no se debe confiar en los caballeros muertos traidores de Atena. Y en eso, en la entrada del castillo de Hades, vemos con vida a Cáncer y Piscis. Sí, por alguna razón, Cáncer y Piscis no murieron con la extinción estelar de Mu, dado que solo tienen daños en sus armaduras por la batalla, como si solo hubieran sido teletransportados hasta ahí, al igual que Seiya, aunque eso de Seiya pasa más adelante. Spoiler, Seiya seguía con vida. En eso, Afrodita y Máscara de Muerte se encuentran con Radamantis, quienes ve cómo estos dañaban a los soldados del castillo, aun cuando estos lo atacan con sus mejores poderes, más con las ondas infernales de Cáncer. Wyver se burla y decide enviarlos al inframundo, dado que él es de ahí. En eso, Piscis y Cáncer son enviados a la colina del Yomotsu, donde Wyver los arrojará, a lo que Afrodita y Máscara de Muerte huyen cobardemente de no volver al mundo de los muertos, pero un ataque los derriba y Wyver decide humillarlos, que aun cuando estos piden misericordia, Wyver los envía al mundo de los muertos una vez más, notando cómo los dorados son débiles para él. Sí, definitivamente Kurumada tiene algo contra los santos de Cáncer y Piscis, que desde el Next Dimension no se salvan de ser humillados, salvo su redención cuando nos enteramos el por qué se volvieron espectros, pero obviamente eso episodios más adelante, y por el cual dieron su vida en el Muro de los Lamentos. Pero bueno, aún así, sé que Kurumada los humilla una y otra vez, y ni en el Next Dimension se salvaron tales constelaciones. Así es, ese será el sitio al que serán arrojados. ¡Ahora morirán! ¡No, por favor! Volviendo al templo de Tauro, Mu nota cómo los espectros llegaron aparte de Saga y los demás, y sabe también que Saga y los demás no necesitan de tales espectros que a ocultas los siguen, pero este Niobe the Deep usa su ataque, un olor que debilita a Mu con una fragancia profunda, para perder sus sentidos y morir, y cuando parece que Mu morirá, resulta que este no muere, pues apareció el muro de cristal que daña al espectro, no entendiendo qué pasó, a lo que Mu aclara que tal muro no puede ser atravesado. En eso Mu se retira del lugar, aclarando que no debe luchar con alguien muerto como Niobe, pues Aldebarán no dejaría con vida a un enemigo. En eso vemos un recuerdo de Aldebarán observando una flor que una niña le había regalado, pero que tal flor se marchitó en un instante por la presencia oculta de Niobe the Deep, quien lo atacó tramposamente, que antes de morir Aldebarán usa su poderoso gran cuerno para acabar con Niobe, quien creía haber ganado al dorado Aldebarán, pero en realidad fue el gran cuerno quien había acabado con Niobe, solo que el ataque tuvo un efecto retrasado, y tal cual el cuerpo de Niobe es destruido por Aldebarán en un solo instante, y Mu agradece que Tauro haya salvado su vida con su consejo silencioso, pues su último rastro en la armadura de Tauro fue lo que lo salvó, y Mu se despide de Aldebarán entre lágrimas. Si bien fue un poco fumado lo de que el ataque de Aldebarán se haya retrasado, le dio cierta dignidad a un dorado tan poderoso como Tauro. Aún así, sabemos que Tauro es un tanto ignorado por Kurumada. De hecho, en la saga de Asgard, que si bien no forma parte del manga, al pobre lo humillaron terriblemente. Pero bueno, qué triste saber que Aldebarán no peleó con los dorados traidores, aunque esto le dio peso a los espectros de cómo estos realmente eran tramposos, viles y desgraciados, lo cual a la vez los hacía muy peligrosos, pues estos no peleaban justamente, ellos harían cualquier cosa vil y baja con tal de ganar. Plus ahí para estos espectros. Para esto, Xion corre para viajar al santuario cuando es recibido por enemigos, a los cuales él rápidamente reconoce, pues se trataba de Teos, Arget y Sirius, quienes confesan que volvieron a la vida por Hades y deciden atacarlo, y aun cuando Xion no quiere pelear, los tres lo atacan dejándolo sangrar con sus mejores ataques. En eso Xion se levanta, ya que debe ir con más urgencia al santuario, con sus amigos y su hermano Ikki, que decide acabar con estos traidores en un solo ataque, así que usando su armadura aún dañada por su última batalla, decide atacarlos con su cadena nebular, lo cual logra acabar con los traidores en un instante,
muerte, pero uno de ellos nota cómo Shun se volvió más fuerte, Shunta, y rápidamente muere. Y volviendo al santuario, vemos cómo Mu se dirige al templo de Géminis sabiendo que hay espectros aparte de Saga y los demás en este santuario, cuando nota ahí un cosmo aliado el cual desconoce, pero sabe que este está protegiendo el templo de Géminis. Cuando ahí vemos a alguien portando la armadura de Géminis y Saga pide que Camus y Shura sigan adelante, ya que él se hará cargo de quien está usando su armadura y quien en el pasado se interpuso en su camino. No sé ustedes, pero una vez más aclaro que cuando vi las ovas por primera vez no había leído aún el manga, así que no sabía de la identidad de quien portaba la armadura de Géminis, que obviamente no fuera Saga, más cuando en el final de Poseidón Kanon seguía siendo un traidor y no como en el manga donde este dio su vida. Y aún con esto era casi imposible saber de quién se trataba, lo cual hacía que la saga de Hades capítulo Santuario sea de lo mejor. Hoy presentamos Expiación de culpas. El episodio inicia mostrando el salón del patriarca donde la diosa Atena recibe la visita de Milo de Escorpio, quien sintió un cosmo desconocido y poderoso en el lugar, más cuando las fuerzas de Hades están cerca, a lo que Atena aclara que tal desconocido es un aliado poderoso que vino al santuario, revelando además su identidad de quien se creía que estaba muerto pero que aún seguía con vida, y que ahora es el quien protege la casa de Cáncer. Y Milo se sorprende de saber la identidad de este nuevo aliado. En eso, este aliado desconocido está frente a Shura, Camus y Saga, sin que estos lo reconozcan, aunque Saga sí lo conocía, y no puede creer que este aún siga con vida, pues sabe que en el pasado este lo guió a seguir el mal camino, así que pide que Shura y Camus sigan adelante, pues él se hará cargo de quien está usando su armadura dorada. En eso, Saga, que hace 13 años vio a este estar preso en la prisión de la roca de Cabo Sunión, de donde era imposible salir, lo había creído muerto, pero este misterioso aclara que quien recibió el castigo de Dios era Saga por su intento fracaso de poder gobernar el santuario y matar a Atena, pues él debía recibir su castigo y no terminar siendo un perro de Hades, demostrando con esto que Saga realmente es la personificación del mal, a lo que Saga lo culpa a él de llevarlo por el mal camino, odiando a Atena, y le parece ridículo e irónico que ahora su hermano esté usando la armadura de Géminis siendo un aliado de Atena, lo cual es hipócrita, pues debería quitarse la máscara y responder. Sí, para este punto debo confesar que saber que la identidad de este nuevo Géminis dorado era canon fue de lo mejor, pues según yo en la saga de Poseidón este no se arrepintió, y si bien en el manga sí lo hace, se entiende más aquí su redención y el por qué estaba dando su vida. Aún así, fue bueno saber cómo Kanon había expiado sus pecados para ser un aliado de Atena, y eso estuvo más que espectacular. ¿Cómo te atreves a traer puesta la armadura dorada de Géminis y proteger a esta casa? ¡Quítate la máscara y contéstame! Para esto en Siberia, Yoga visita a su madre desde que el barco se había hundido más en el pasado, pero él con más poder ahora puede liberarla, pero no lo hace porque algo lo impide, y aún así nunca olvidaría a su madre, y recuerda también a su maestro Camus, quien lo entrenaba de niño, a quien le preguntaba el por qué quería volverse un caballero, y el pequeño Yoga aclaraba hacerlo solamente para sacar a su madre de lo profundo del mar, a lo que Camus aclaraba que eso es ridículo, ya que el hielo aquí es tan fuerte que ni el mismo sol lo puede derretir, y debería volverse en el más fuerte para lograrlo. En eso Yoga también recuerda a todos los que estuvieron con él en estos años, pero nota que algo sucede en el santuario cuando recibe la visita de 3 misteriosos que lo dejan asombrados de ver que estaban con vida. Y volviendo a la casa de Géminis, Saga ve cómo su hermano Kanon viste la armadura de Géminis y protege el templo por orden de Atena, dado que en la prisión de Cabo Sunión Kanon fue salvado varias veces por el amor de Atena, y más en el reino marino, donde conoció el amor supremo y la compasión en el cosmo de Atena, quien alejó todo mal de su corazón. Y es por eso que ahora decide pelear por Atena y la justicia, y no dejar pasar a nadie por su casa. Y si bien Saga cree que dejó pasar fácilmente a Shura y Camus, Kanon aclara que ellos están en un laberinto de donde nunca saldrán, a lo que Saga no puede creer que Kanon sea un aliado de Atena, teniendo tantos pecados imperdonables y un alma que no quedó libre, y solo por eso lo vencerá por esa lealtad superficial. Así que decide sacarle su máscara y ver su rostro después de 13 años, pero tal ataque demuestra que Kanon no fue derribado, y con un segundo ataque nota como Kanon en realidad no estaba en el templo, y notando que todo era una ilusión, sabe que Kanon está escondido en algún lugar y no en el templo, pero él lo encontrará donde quiera que esté, y decide usar su poderosa técnica, un ataque que es tan poderoso que logra llegar hasta los aposentos del patriarca en donde Atena estaba, ya impactando el lugar, dejando a Milo impresionado de tal poder que tenía Saga. Y para esto notamos cómo el desconocido aliado de Atena, quien protegía el templo de Géminis, era Kanon, que había sido dañado por su hermano Saga.
Realmente ver cómo Athena perdonó a Kanon y este con tal perdón purificó su corazón es un acierto con este gran personaje. Aún así, es de entender cómo Saga no creía que Kanon haya cambiado. Y sí, si bien vemos una escena similar a la de las 12 casas cuando los bronceados llegaron, Kanon hace lo mismo para engañar a su hermano, cosa que trajo cierta nostalgia a los años que vimos por primera vez esta batalla en la saga de las 12 casas, además de mostrarnos una vez más el increíble poder de Saga al encontrar a Kanon, llevando su poder hasta donde él se encontraba. Cosa que capaz con este ataque tranquilamente acabaría con la diosa Athena, pero obvio así también arruinarían la trama, y más porque Saga tenía obviamente otras metas. Para esto Kanon nota como Saga no es fácil de engañar. En eso Milo le pide a Kanon retirarse del lugar, pues aun cuando Athena lo perdonó, los demás dorados no le darán su perdón, y más porque no confían en él. Pero Kanon no piensa retirarse, pues él vino a defender a la diosa Athena, lo cual molesta mucho a Milo, quien le reclama el haber dañado a Athena en su anterior batalla contra Poseidón, lo cual es imperdonable, y más por haber matado a tantos inocentes en tal guerra innecesaria. Pero Kanon insiste en no retirarse, que Milo de la rabia lo ataca con su aguja escarlata y aclarando que con tal ataque solo le queda la muerte física o espiritual, y le vuelve a preguntar si desea retirarse o quedarse por orgullo, a lo que Kanon no se va a ir del lugar y tampoco se está defendiendo, lo cual deja a Milo asombrado de ver cómo Kanon no ha bajado de poder y se ve tan fuerte como su hermano Saga, y hasta podría vencerlo si se dispone a defenderse y atacar, pero Kanon aún así se pone de pie, demostrando no irse del lugar, y Milo cree entender el por qué Kanon actúa así. Para esto, más plateados traidores de Athena y aliados de Hades vienen para acabar con Yoga, quien se enoja de cómo estos traidores van a morir, como antes lo hicieron a manos de otros bronceados, y sin perder el tiempo decide usar su rayo de aurora, el cual con un solo ataque derrota a estos 3 traidores, cuando uno de ellos lo felicita por su gran poder y le pide defender a la diosa Athena, lo cual deja más confundido a Yoga, quien ahora va rumbo al santuario. Y volviendo con Kanon, este afirma que no se moverá del lugar y quiere que Milo acabe con él, dado que no se irá de este lugar, ya que Athena ha purificado su corazón con su perdón y por ello le juró lealtad, a lo que Milo entiende que Kanon quizá decidió ser atacado con las agujas escarlata para expiar sus culpas, porque se está castigando a sí mismo, así que Milo decide usar las 15 agujas escarlata, dañando una y otra vez a Kanon, pero Athena le pide no dañar a Kanon, pues él es un aliado arrepentido, pero Milo aclara que ningún dorado perdonará a Kanon por lo que le hizo a Athena, y si quiere el perdón deberá pagar sus deudas con su propia vida, y en eso Kanon se levanta una vez más y las agujas escarlata siguen dañando su cuerpo, y Milo sabe que Kanon perderá la vida y decide usar su último ataque, la poderosa Antares, y sin perder el tiempo y aún ante Athena, Kanon se levanta sin defenderse, y Milo usa su aguja escarlata Antares, logrando dañar a Kanon, quien cae vencido. En eso Milo se despide de Athena y se retira a su templo dado que un enemigo se está acercando. En eso Kanon no entiende el por qué Milo lo deja con Athena si lo ha considerado un enemigo, pero Milo aclara que en este lugar no hay ningún enemigo, sino un aliado, un compañero, un caballero dorado llamado Kanon de Géminis, y retirándose Kanon llora al haber recibido el perdón de Milo al detener su hemorragia en vez de usar Antares para matarlo, y con las 15 agujas comprobó su lealtad y así lo ayudó con su penitencia, y Athena así también lo confirma. Definitivamente este es uno de los mejores momentos donde seguro más de uno salió llorando o mínimo sintió el perdón que le dio Milo a Kanon, y como Kanon al fin sintió que pagó su penitencia. En definitiva, este es uno de los mejores momentos vistos en la saga. Ya tú en los comentarios me dirás qué recuerdos te trae esta escena inolvidable en Saint Seiya. Ya no hay ningún enemigo aquí. El único presente es un compañero. Se trata de Kanon de Géminis, un caballero dorado. ¡Espera! En eso Milo, volviendo a su templo, sabe que los humanos pueden redimirse, pero aún así sabe que él y los demás podrían morir en esta última batalla, y quizá solo alargó la vida de Kanon un poco más. Y para esto Shura y Camus al fin salieron del templo de Géminis y de su laberinto, cuando ahí Saga se les presenta, reuniéndose con ellos, pero sabiendo que su hermano Kanon se volvió realmente en un aliado de Athena y no puede creer que realmente su hermano haya abandonado el mal, pero aún teniendo sus dudas, espera que Kanon demuestre, no con palabras, sino con acciones, su arrepentimiento. Hoy presentamos Deudas del Pasado. Aquí vemos a Saga, Shura y Camus llegando al templo de Cáncer, un templo abandonado según ellos, dado que Máscara de Muerte había muerto a manos de Mu. Pero llegando notan una presencia extraña, más cuando sienten un olor a muerte o la misma entrada al infierno, lo cual deja a Saga con dudas, dado que si Máscara de Muerte murió, ¿quién estaría protegiendo esta casa? Así que ingresando los tres notan algo aterrador, pues ven el ingreso al inframundo justo ahí, donde además ven muchas almas dirigiéndose a la colina de Yomotsu, lo que vuelve a esta ilusión en un camino al mundo de los muertos, lo cual para Shura
Ahora, esto podría ser más bien una ilusión, y en eso son atacados por muertos que se perdieron en este mundo y en el infierno. Sí, es curioso no saber cómo es que anteriormente Afrodite y Máscara de Muerte llegaron al castillo de Hades en vez de haber sido muertos a manos de Mu, pero seguro un mago lo hizo o simplemente fue el poder del guionazo del maestro Kurumamadas. Para esto vemos cómo Shiryu llegó al santuario notando un cosmo maligno y solo quiere encontrarse con su viejo maestro, de quien siente un cosmo débil, cuando ahí es atacado por alguien a quien pide saber quién es, cuando ante él se presenta alguien desconocido. Volviendo con Saga y los demás, notan cómo todo esto es una ilusión y Saga no sabe de quién se trata, lo que implica que alguien con un poder fuera de este mundo es capaz incluso de controlar este templo de cáncer desde otro lugar, lo cual más ilusiones lo siguen molestando que Kanon usa su poderosa explosión de galaxias destrozando toda la ilusión. Sin embargo, aun cuando deciden retirarse, notan como más espectros los están siguiendo en secreto, a lo cual ellos saben que estos fueron los que mataron a Aldebarán, y Shura cree que deberían matarlos a todos ahora mismo, pero Saga cree que mejor es no hacer nada y solamente ir por Athena. ¡Por Athena! ¡Por Athena! Es curioso esta parte porque en el doblaje, al menos del DVD en latino, la primera vez que vi esta escena me hicieron creer que estos, es decir, Saga, Camus y Shura, realmente eran aliados de Athena aunque se habían vuelto espectros y volvieron a la vida por Hades, ya que al menos en este doblaje ellos dijeron por Athena, ojo, por Athena, lo cual tanto en la versión televisiva, en el idioma español o en el idioma original, solamente se refieren de ir de una vez con Athena, lo cual no implicaba necesariamente su lealtad. Pero bueno, eso solamente pasaba en la versión DVD. Vamos a por Atenea. ¡Hasta Atenea! Volviendo con Shiryu, ante él se presenta Ikki, pues él lo estaba atacando, y le pide a Shiryu regresar a los 5 viejos picos, pues Athena ordenó que los bronceados no estén en esta batalla al considerarlos inútiles. Pero Shiryu cree que esto es ridículo, y más cuando Ikki debería estar de su lado. Pero Ikki aclara no estar a favor de nadie, más que venir a observar todo en esta última batalla, y esto ofende a Shiryu, quien cree que por ser la última batalla, Ikki debería unírseles, además de aclarar que él no hace esto por obligación, sino que pelea por Athena, sus amigos y por quienes también pelean por Athena, a lo que Ikki cree que esto es ridículo, dado que Shiryu está ciego y sería inútil para esta batalla. Aún así, Shiryu decide atacarlo, demostrando su convicción. Sin embargo, Ikki lo llama iluso, dado que vio también a otro iluso cerca del lugar, y Shiryu sabe que se trata de Seiya, así que va por él. Ikki aclara que no irá con ningún bando, pues él trabaja solo y simplemente se despide. Nuevamente es interesante ver cómo Athena los consideraba inútiles, aunque esto último claramente fue un agregado sarcástico de Ikki. Pero sí, aunque es entendible, sigue siendo un tanto ridículo dar una orden así de la nada, como si los bronceados obedecieran, pues pasó todo lo contrario. Tal orden hizo que estos con más razón fueran al santuario. Para esto, en el templo de Ares, Shion nota cómo han pasado casi 3 horas y nota cómo Saga y los demás aún continúan en la casa de cáncer donde no hay ningún guardián, a lo que Doki informa que seguro están rumbo al camino del inframundo, donde pertenecen los muertos, a lo que Shion sabe que en realidad los dorados morirán en batalla, pues en la anterior Guerra Santa solo sobrevivieron ellos 2, y en esta nueva guerra nadie sobrevivirá, y cree que los primeros en morir en el santuario serán los dorados, a lo que Doko igual está preparado para morir de todas formas. En eso Shiryu se encuentra con Seiya, quien se encontraba en el mismo lugar donde había recibido anteriormente su armadura de Pegaso, avisando que Mu lo teletransportó a este lugar, y Shiryu informa que Ikki le dijo cómo encontrar a Seiya, y este al no ver a Ikki es avisado por Shiryu de que Ikki no se les va a unir, dado que a él le parece inútil esta batalla, además de haberle pedido regresar a los 5 viejos picos, y para eso la llama del templo de Géminis se acaba de apagar, y Seiya y Shiryu recuerdan cómo ellos pelearon anteriormente en la pelea de las 12 casas, y Seiya cree que Ikki es un cobarde al no querer pelear junto a ellos, pero Shiryu aclara que Ikki no se fue por cobarde, pues igual que Mu, quería que Seiya se fuera del santuario, y seguro es por alguna razón que todavía desconocen, y no les queda nada más que llegar con Athena y salir de sus dudas y seguir peleando, a lo que Seiya sabe que los traidores no serán nada contra ellos, y a lo lejos Ikki los estaba observando mientras nota cómo su hermano Shun está por llegar también al santuario. Bueno, perdón por mi insistencia, pero aquí al menos Seiya nos aclara que Mu lo teletransportó y fingió haberlo matado. Pero en el caso de Cáncer y Piscis, pues el Kurumemes no nos dio una explicación, simplemente nos hizo volar la imaginación. O bueno, tal vez un mago lo hizo.
Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! Volviendo a la casa de Cáncer, Saga, Shuri y Camus notan cómo van corriendo en círculos por mucho tiempo, como si alguien siguiera usando una ilusión para engañarlos, o como si los mismos dioses los estuvieran engañando, cuando de repente ven una luz a la cual deciden ir, pero Saga nota que no hay salida, y allí notan a Buda y cómo estaban corriendo todo este tiempo solamente en su palma, y Saga nota que el causante de esta ilusión es el hombre más cercano a Dios, Shaka de Virgo, a quien Camus y Shura también al fin saben que él estaba engañándolos todo este tiempo, pero aun cuando Saga advierte que lo van a eliminar, usa su poder para romper la ilusión, pero también aclara que eso no significa que Shaka haya sido vencido, ya que Shaka debe morir o nunca saldrán de este templo de Cáncer, y en eso más ilusiones aparecen, dejándolos atónitos de ver cómo es imposible salir de este lugar. O sea, solo miren el pobre tic que le dio al pobre de Shura en el ojo. El pobre se estaba reestresando. En eso Saga sabe que Shaka no puede detenerlos por mucho tiempo, solo está haciendo tiempo hasta que el reloj de fuego se extinga, y así Saga, al igual que su hermano Kanon, decide enviar un terrible ataque hasta el templo de Virgo, poder que aún al mismo Ayoria de Leo lo sorprende, y en eso la casa de Virgo queda completamente destruida, pero Shaka seguía con vida porque tenía un escudo protector. En eso Shaka confiesa que ellos son sus colegas y solo quería atraparlos en la casa de Cáncer, pero ahora ha cambiado de plan y eleva su cosmo hasta el infinito y envía su poderosa bendición de las tinieblas hasta el templo de Cáncer, donde Seiya nota como desde ambas casas, Virgo y Cáncer, se están atacando. Pero con Shiryu decide seguir adelante, y en eso Shion nota como Saga, Shuri y Camus han desaparecido con sus cosmos, y Doko afirma que quizá ya fueron muertos y enviados al inframundo, y Shion, al ver que su plan está en ruinas, decide ir por Athena personalmente, pero Doko lo detiene, ya que deberá luchar con él si quiere ir con Athena, y así Shion sabe que deberá pelear con su viejo amigo, y a quien debe eliminar si quiere cumplir con su misión. Y así ambos amigos de la anterior Guerra Santa están listos para batallar. Mi viejo amigo, hermano de combate. Por eso quería dejarte para el último, pero tarde o temprano te tendría que eliminar. Hoy presentamos El Antiguo Guerrero. Doko, el viejo maestro, está frente a Shion de Aries con un cuerpo rejuvenecido, cuando ambos usan sus ataques para iniciar la batalla, donde Shion nota como Doko es solo un viejo que no podrá pelear por 1000 días, y esto claro, porque en estos 243 años se ha vuelto viejo, y se demuestra quién va a ganar en esta batalla. Aún así Doko está listo para pelear, y en eso Shiryu nota el poder de su maestro, y a la vez con Seiya notan otro cosmo igual de poderoso, y Shiryu decide ir con su viejo maestro, y Seiya seguir adelante, y usa el ejemplo de Marin de que Seiya debe ir primeramente por Athena, y él volverá en un momento, ya que solamente va a ver qué pasa con su viejo maestro. Así que Seiya acepta y se va, y para esto Doko le cuesta mucho hacerle frente a Shion, quien es joven y quien se burla de su débil poder de anciano, al poder que tenía hace 243 años, y solo agradece al dios Hades de ser joven y poderoso. Sin embargo, Doko aún así decide usar su poder, pero Shion una vez más lo humilla con su gran poder, dejando al viejo maestro ser expulsado del lugar. En eso Shiryu llega ante él disculpándose por haber llegado tarde, además de pedirle pelear contra su oponente, pero Doko lo golpea pensando que Sunrei se debía quedar con él en los 5 viejos picos, ya que esa fue su orden, y le pide irse de inmediato. Y ahí Shion admira al estudiante de Doko, y este le cuenta que este espectro es el anterior patriarca que murió por Saga, y quien peleó con él en la anterior Guerra Santa, y que también fue maestro de Mu, además de decirle que Shion tiene la vida como una ilusión, y lo mejor era que este viva dignamente una sola vez y luego morir, y no volver a la vida, siendo un traidor de Athena a cambio de una nueva vida. Pero a Shion le parece ridículo esto, cuando antes de atacar, Doko se decepciona de su amigo de querer volver a la vida como un traidor, así que usa los 100 dragones contra el muro de cristal de Shion, y para esto Ichi, Nachi y Habu son informados por Shaina que los plateados traidores resucitados por Hades serán sus enemigos, pero en eso llegan Shun y Yoga, quienes notan cómo realmente los plateados fueron revividos por Hades, pues ellos los enfrentaron, pero Shaina les pide retirarse del santuario, pues esa fue la orden de Athena para todos los bronceados, y en eso, volviendo con Shion de Aries, quien fue dañado por los 100 dragones, básicamente expulsa el daño recibido, dejando impactado a Shiryu y Doko, y sin perder el tiempo, además usa su revolución estelar, dañando terriblemente al viejo maestro, además de expulsar a Shiryu por estorbar en esta batalla, y queriendo matar a Doko, Shiryu usa su armadura, y Shion de Aries cree que un ciego bronceado no podrá vencerlo, pero Shiryu usa su poder para proteger a su maestro.
Creo que está de más que obvio decir que para este momento era difícil imaginar que el viejo maestro le ganaría al joven Sean, aunque esto nos preparaba para algo asombroso que se venía más adelante. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En eso volvemos con Yoga, quien quiere evitar que los expulsen del santuario, pero Sean pide calmarse dado que entiende el por qué Athena quiere que se retire, pero a la vez le parece injusto que Athena no los deje defenderla, así que lo mejor es ir con ella y aclarar todo, a lo que Shaina, viendo su rebelión, decide atacarlos, pero volviendo con Shiryu, al atacar a Sean no logra dañarlo ni un poco, y su viejo maestro se levanta pidiendo que este regrese a los 5 viejos picos, pero Shiryu, entre lágrimas, no quiere volver, sabiendo que sus amigos y aún su maestro están peleando por Athena, y Doko, notando la terquedad de su discípulo, la cual es debilidad y fuerza, acepta que este se quede y que él mismo se disculpará con Athena en su nombre y declara que ahora ambos morirán en batalla. Ya volviendo con Shun y Yoga, vemos como Yoga no tiene opción más que atacar a Shaina, porque debe ir sí o sí con Athena, a lo que Shaina, notando que no puede detenerlos, decide que hagan lo que quieran. Total, el enemigo es peligroso y deberán cuidarse. Eiichi, entre lágrimas, espera que los brosianos vivan en esta batalla, y Shaina se conmueve por ellos y su firme convicción. ¿Shina? Adelante. Ahora que les he dado la espalda. Para esto, Sean de Aries está decidido a enviar al mundo de los muertos a Doko y Shiryu, pero Doko sabe que nada les pasará, y justo cuando Sean decide atacarlo, la armadura de Libra los protege, y Sean se burla una vez más, pues un cuerpo viejo como el de Doko no podría resistir el poder de una armadura dorada. Queriendo usar su poderoso ataque, nota algo extraño, pues si bien Doko está medio muerto, nota un cosmo diferente, un cosmo fuerte, como el que este solía tener en la anterior Guerra Santa, donde Doko usaba la poderosa armadura de Libra, y Doko aclara que la razón por la que estuvo 243 años en los 5 viejos picos y el por qué vino la armadura de Libra hasta este lugar fue únicamente porque gracias a la diosa Athena su cuerpo se estaba manteniendo joven durante estos 243 años, pues se le entregó el misopetamenos, el estado de media muerte practicado por los dioses, pues después de la anterior Guerra Santa Athena les dio una nueva misión. Sean sería el patriarca y él, como Doko, por su parte sería quien vigilaría la torre donde estaban encarcelados los espectros de Hades, y por eso su corazón latía más lento durante estos años, pues si bien habían pasado 243 años, para él con el misopetamenos solo habían pasado 243 días, y Shiryu nota que por eso su maestro estuvo en ese estado de media muerte durante todos estos años en los 5 viejos picos sin moverse, y para esto Doko pide que Shiryu se vaya con Mu y combata con cuidado contra Sage y los demás traidores, como los espectros infiltrados, y que él se disculpará de esto con Athena, pero Sean de Aries decide atacar a Shiryu y Doko usa su escudo para protegerse y usa además toda la armadura de Libra, donde por primera vez lo vemos usar, y vaya que esto demostraba que estaba listo para batallar. Definitivamente, después de mucho tiempo, ver al viejo maestro usar su armadura fue más que épico, porque si bien en la saga de Poseidón Shiryu usó la armadura de Libra, ver al Doko ahora en vez de viejo verlo joven fue más que espectacular, y la explicación al por qué este nunca se había movido de los 5 viejos picos, cosa que le daba más sentido a esta nueva Guerra Santa, ya que él era el anterior guerrero que justamente para esta nueva Guerra Santa tenía más experiencia y estaba listo para guiar a los santos a una nueva guerra. Y así quitarnos la idea de que este viejito, que parecía nunca moverse de los 5 viejos picos, era mucho más que poderoso, ya que no solamente destilaba sabiduría, sino un gran poder oculto. Para esto, Sean afirma que dada la situación actual, batallará sin culpa de matar a un viejo indefenso, y es así como los poderes de ambos se impactan, y Sean nota como Doko es más poderoso, y ahora sí iniciaría la guerra de los 1000 días, y Doko decide enseñarle la última técnica más poderosa, la cual aun cuando Sean ataca, Doko usa los 100 dragones, los cuales impactan con su revolución estelar, dejando muchos dragones por el cielo, además de destruir todo el lugar expulsando a Shiryu. Y mientras tanto, Yoga y Shun notan, al igual que Seiya y Mu, el gran impacto de los poderes de Sean y Doko, quienes luego desaparecieron sin dejar rastro de sus cosmos. Sus cosmos han desaparecido. Se esfumó. Hoy presentamos el ataque de los espectros.
Los ataques de Doko y Xion han sido de gran impacto y Mu nota como quizá ambos guerreros murieron. Y para esto, nota como la casa de cáncer está completamente destruida sin rastro alguno de Saga, Shura y Camus, cuando ahí es atacado y detenido por una psicoquinesis, notando además que los espectros que se estaban ocultando, pero que ahora están dando la cara. Y nota cómo son varios de estos, que vinieron por Saga y los demás, pues ni siquiera ellos sabían qué había pasado con Saga, Shura y Camus, y quieren saber en dónde están. Y más porque no saben qué pasó con Xion de Aries también. Y Mu sabe que estos espectros no están unidos con Saga y los demás, lo cual los hace un grupo dividido. Y más cuando Giganto de Cíclope quiere atacar a Mu, es detenido por los meteoros de Pegaso, quien vino por ellos. Y además sabe que Mu solo usó su teletransportación para no matarlo, como hizo creer a los demás. Además, ella afirma que sus demás amigos vienen en camino, pero aún con sus meteoros de Pegaso no es rival contra Giganto de Cíclope, quien fácilmente lo derriba. Pero aún así Seiya se levanta una y otra vez llamando a los cobardes por ocultarse todo este tiempo sin mostrar la cara. Y Giganto, de tanta ira, decide acabar con Seiya en un solo ataque. Sin embargo, una voz lo detiene. Si bien ya vimos cómo los espectros son tramposos y estos fueron enviados por Radamantis a Ocultas de Pandora, es claro que estos espectros no pelean más que injustamente, haciendo a un lado la justicia de los santos, lo cual le daba más peso a estos espectros en esta nueva Guerra Santa. Saga y los otros dos desaparecieron. Su presencia se fue y luego Xion en la casa de Aries. ¿A dónde diablos se han ido? Por su parte, Yoga notó como el lugar donde batallaban Xion y Doko ha quedado completamente destruido sin dejar rastro de nadie, y en eso Yoga sabe que debe ir por Athena de una vez. Y volviendo a la casa de cáncer, aparece Papillón, un espectro que fue el que detuvo a Mu con su psicoquinesis, y Giganto y los demás deciden ir al siguiente templo de Leo, dejando a Papillón de mariposa para que este pueda vencer a Mu y a Seiya. Y en eso, Mu es liberado del hechizo de Papillón. Para esto vemos como Shiryu, quien no sabe qué pasó con su viejo maestro, nota dos cosmos a quienes ataca, pero nota como estos solamente eran Shun y Yoga, quienes le informan que la casa de Aries ha quedado completamente destruida, además de no haber visto a nadie ahí con vida. Y Shiryu no puede creer que su viejo maestro haya muerto en batalla, así que decide ir con él, dado que su maestro le enseñó todo en estos años, aun cuando él era un testarudo. Y aún así se detiene, y dando la media vuelta decide irse con Shun y Yoga justo con Athena, pues esa fue la orden que le dio su maestro, a la cual en vez de rebelarse decide obedecer, esperando a que su viejo maestro de alguna forma siga con vida. Volviendo al templo de cáncer, Mu y Seiya se aterran del aspecto de Mio de Papillón, el espectro quien estuvo cerca de Mu para poder pelear en las mismas condiciones. Y aún Seiya quiere pelear, pero Mu lo impide y Papillón lo ataca y se defiende con su muro de cristal, para luego usar su revolución estelar, el cual parece haber exterminado a Papillón, pero este se vuelve en un gusano aterrador quien lanza su hilo de seda contra Seiya y Mu, quienes no pueden moverse ni respirar, para luego ser advertidos de que morirán. Y para esto, ya en la casa de cáncer, Shiryu, Shun y Yoga llegan, pero no sienten la presencia de Seiya ni Mu, y cuando Shiryu pide ir al siguiente templo de Leo, nota un cosmo débil en el lugar, pero aún así decide irse ya que no se dio cuenta de que eran los cosmos de Mu y Pegaso. Pero en eso, Mu logra liberarse, para luego Seiya también salir después de casi haber muerto de no ser por oír la voz de Mu, y notan como el cosmo de Papillón ha desaparecido, y en eso logran ver un capullo, y notan como Papillón les estaba hablando desde ahí, sorprendido de que estos se liberaran del hilo de seda, en donde los puso solo para poder dormir un poco más antes de su última evolución. En eso Papillón se libera del capullo y aparece en su forma completa, listo para batallar. Seiya y Mu quedan impactados de ver a Papillón, quien declara que ahora podrá derrotarlos, pero Seiya quiere pelear con él. Sin embargo, Papillón se burla porque ni siquiera pudo vencer a Giganto, que decide usar únicamente su poder para humillar a Seiya una y otra vez. Pero Seiya aún así decide resistir a toda costa, lo que obliga a Papillón a usar todo su poder. Pero Seiya, recordando a sus amigos, decide no ser derrotado por Papillón, lo cual sorprende mucho a este de ver cómo un santo de bronce puede controlar la psicoquinesis sin ni siquiera un dorado como Mu lo pudo hacer, lo cual solo por eso decide dejarlo ir. Y Mu pide lo mismo, pues él se quedará para vencer a Papillón, y Seiya deberá proteger a Athena. Y aun cuando Papillón no quería pelear con Seiya por ser un santo de bronce, Mu aclara que Seiya es más fuerte de lo que él piensa, y dejarlo ir no fue una buena idea. En eso Mu contempla varias hadas, mariposas de la muerte, las cuales usa Papillón con su onda de Hades, pero Mu se teletransporta para salvar su vida, pero las hadas logran encontrarlo de su escondite, así que lo ataca nuevamente, pero Mu otra vez se teletransporta, aunque no muy lejos sin escapar, a lo que Papillón nuevamente lo ataca, pero Mu otra vez se teletransporta, a lo que Mu aclara que no se va porque esta será la tumba de Papillón, quien es detenido por la red de cristal que detiene a Papillón, que si este ataca, morirá.
a no ser que los espectros sean solo fantasmas que no tienen miedo a la muerte, a lo que Papillon declara que ellos no son fantasmas, sino que son espectros que nacieron como humanos y viven en la tierra, y con su resurrección, sus almas como espectros despertaron en humanos, y que son obviamente diferentes a Saga y los demás, ya que ellos solamente fueron revividos por traicionar a Athena, pero ellos en cambio son espectros y completamente diferentes, así que decide atacarlo, pero la red de cristal captura a Papillon con todas sus hadas, y Mu aprovecha esto para usar su extinción estelar, destruyendo a todas las hadas y al mismo Papillon. Y así Mu reconoce que este espectro conocido como Papillon era realmente peligroso, así que va rápidamente por Leo, quien seguro correrá un mismo peligro con otro espectro que seguramente peleará de manera tramposa, pero no se dio cuenta que una de las hadas había estado con vida y lo seguía sin que éste se diera cuenta. En todo caso, si tan solo un espectro es así de poderoso, aún con el poder de Aioria, debo apresurarme a la casa de Leo. Si bien no hay mucho que decir con este capítulo, no cabe duda que una vez más vemos cómo los espectros son tramposos, viles y sin un poco de dignidad, obviamente con respecto a las batallas, lo cual los vuelve más que peligrosos. Y sí, los tratos que tuvo a Papillon fueron más que claros para ver cómo Hades trabaja con sus espectros desde eras mitológicas y anteriores batallas. Hoy presentamos Hora de Incertidumbre. Seiya iba rumbo a la casa de Leo, pero se siente débil por el ataque de Papillon que lo deja rendido. Y ahí, mientras Athena estaba sola, esta oye y siente la presencia de Seiya, que le afirma no culpar a los dioses por pelear así, pues él y los demás pelearán por Athena hasta el final. En eso Seiya es despertado por Shun, quien estaba con Yoga y Shiryu, pero este solo pide seguir adelante a la casa de Leo, quien para esto ya recibió la visita de los demás espectros, quienes preguntan por el paradero de Saga, Shura y Camus, a lo que Aioria no sabe dónde están, ya que de todas formas no dejará pasar a nadie por su templo, y aun cuando Giganto cree que Saga y los demás se teletransportaron, Aioria afirma que esto es imposible, incluso para Mu, quien con su poder psicoquinético no puede teletransportarse fácilmente por el santuario, lo que implica que el poder de Athena está en este lugar y para llegar con ella solo deberán hacerlo a través de las 12 casas, a lo que Giganto insiste en saber en dónde están Saga y los demás, a quienes llama traidores y que justamente vinieron para vigilarlos de que cumplan las órdenes de Hades. Y estos espectros, queriendo pasar, son atacados por el rugido del león con su plasma relámpago, el cual destruye a varios de ellos en un instante, dejando asombrado a Giganto de ver cómo Aioria es realmente peligroso. Con respecto a que nadie puede teletransportarse en el santuario, ya vimos cómo Mu solo se teletransportaba de un lugar a otro en su templo, y a mucho a Seiya lo teletransportó un poco lejos de las 12 casas, y con respecto a Afrodita y Cáncer, pues ni idea. Lo único sí es ver cómo en la saga de las 12 casas Mu sí se podía teletransportar de templos, aunque eso únicamente pasó en el anime y no tanto en el manga, pero eso no se explica cómo los espectros pasaron por la casa de Mu a la casa de Tauro. Quizá la única respuesta es porque Shun los dejó pasar o fingió no verlos, o quizás realmente nadie los vio y estos a ocultas pasaron sin que Mu se diera cuenta, ya que estaba distraído en su pelea con los demás santos. Y así uno de estos aprovechó en matar a Tauro de forma cruel y oculta, ya que se supone que Saga y los demás simplemente pasaron de largo, notando que Tauro había muerto. Todo aquel que pretenda atravesar el santuario no tiene otra opción más que hacerlo a pie, y eso incluye a aquellos con poderes psicoquinéticos. Y aun cuando los espectros no saben cómo derrotarlo, aparece otro espectro llamado Raimi el Gusano, el cual cree que puede detener a Leo, y para esto Seiya y los demás siguen su camino rumbo al templo de Leo, donde ven a 3 espectros muertos, pero sin sus sapuris, lo cual les parece extraño más cuando uno está congelado, otro cortado por una espada y otro atacado por un poder inmenso, lo cual, aun con dudas de lo que pasó, prefieren seguir adelante. Pero Shun, creyendo saber de quiénes son estos ataques, es detenido por los demás de seguir adelante y no perder el tiempo en encontrar la verdad. Para esto Raimi pide a los demás irse a la siguiente casa y él se entierra debajo, y mientras los espectros van adelante, Aioria nota algunos cosmos conocidos y familiares entre estos espectros, pero aún así decide atacarlos porque no los dejará pasar, pero queriendo atacarlos es detenido por Raimi de Gusano, quien lo dejó paralizado, y Giganto decide aprovechar para atacar a Aioria, pero Raimi es quien decide acabar con Aioria, así que pide que los espectros sigan adelante, y Aioria no puede creer que esos cosmos familiares estén vivos, y aún así cuando Raimi quiere perforarle la cabeza, Leo lo evita y declara que no morirá ante un gusano, y elevando su cosmos se libera del gusano fácilmente, quien no puede creer tal poder de un dorado, así que Aioria lo saca de la tierra para acabar con él en un instante con su relámpago de voltaje, el cual Gusano logra evadir, así que mientras Gusano usa sus últimos ataques, Aioria lo acaba en un instante para luego dirigirse con los demás espectros, pues esos 3 cosmos
familiares lo estaban distrayendo. En eso llegan Seiya y los demás, quienes son informados de que esos 3 cosmos son de quienes robaron las armaduras de esos 3 espectros muertos, lo que claramente les revela la identidad de estos 3 dorados por sus cosmos familiares que fueron a la siguiente casa con Shaka. Es curioso notar cómo el maestro Kurumada repitió esta escena en el Next Dimension justamente con Gusano y Kaiser de Leo, como una especie de referencia a lo que pasaría en el futuro, aunque para nosotros en realidad pasó en el pasado. Aunque bueno, ya ustedes dirán si en la saga de Hades se vio mejor o en el Next Dimension. ¡Ataduras de gusano! Ya en el templo de Virgo, los espectros ven el templo completamente destruido y creen que Virgo falleció con Saga y los demás, pero en eso Shaka iba contando a 6 espectros a quienes iba a eliminar, y ahí los espectros notan cómo el cosmo de Virgo aún estaba con vida y quien les enseñará la verdad y la justicia, y así eliminar toda maldad y enviarlos al infierno. Pero los espectros creen que Shaka no los vencerá, así que Shaka eleva su escudo protector, el cual usó para ocultar su cosmo y así protegerse, y en eso usa su poderosa invocación de espíritus, los cuales asustan a los espectros, además de mostrarles un rosario con 180 cuentas, y por cada cuenta que pase, un espectro morirá, y de las 108 cuentas, 11 ya se han oscurecido, lo cual implica que 11 ya han muerto, y Gigantos recuerda cómo 5 de ellos murieron con Ayoria, y seguro también murieron Raimi, Deep y Papillon, pero eso implica que solamente 8 murieron, y no entiende dónde están esos otros 3 muertos que afirma Shaka, pues según él solo habían muerto 8, pero aún así Shaka aclara que de todas maneras todos morirán, y así el número de las cuentas aumentará. Así que Shaka usa su invocación de espíritus, los cuales aterran a los espectros, quienes no saben cómo defenderse. Sin embargo, no lograron morir, sino ver cómo la invocación de Shaka desapareció, y notan cómo 3 de los espectros tienen un cosmo dorado, los cuales evitaron sus muertes, y Shaka nota que estos son los que desaparecieron del templo de Cáncer y fingieron su muerte, así que estos 3 deciden atacarlo, y Shaka nota cómo Saga, Camus y Shura, quienes lo atacan con sus mejores poderes, dejando a Giganto entender que ellos no eran los espectros aliados sino otros. Shaka usa su defensa para protegerse de 3 ataques dorados poderosos, que también decide atacarlos para así salvar su vida de estos 3 dorados. De cualquier forma, van a matar a Shaka. Y para esto Mu nota la batalla, y aún Kanon, quien estaba protegiendo a Athena, lo ve, y aún Milo nota cómo la batalla se ha intensificado, y Seiya sabe que estos 3 traidores de Athena serán un peligro para Shaka, y Leo lo sabe también, y para esto los espectros notan cómo Shaka se ha defendido bastante bien, pero aún así quedó levemente dañado, y sabiendo que estos espectros son los dorados traidores, Shaka decide quitarle sus apuris y que estos peleen con sus verdaderas identidades, los cuales los espectros no creyeron ver vivos, sin que ellos no se dieran cuenta. En eso, Leo sabe que Shaka quiso detener a Saga y los demás en el templo de Cáncer, pero ahora que elevó su cosmo al infinito, está dispuesto a dar su vida con tal de detenerlos a estos 3 dorados traidores. Definitivamente, si bien era difícil imaginar que Saga, Shura y Camus habían muerto en la casa de Cáncer, fue épico no saber en dónde estaban todo este tiempo, hasta que fueron descubiertos y mostraron su determinación para ir por la cabeza de Athena, lo cual nos dejaba dudas del por qué hacían esto, pues no parecían traidores, aunque sus hechos contradecían. Pero otro dato interesante es ver cómo estos 3 traidores dorados, mientras tenían esas armaduras para ocultar sus identidades, emitían un cosmo dorado. Pero al ser quitados de estas armaduras y mostrar sus apuris, las cuales fueron dadas por Hades, emitían un cosmo distinto al dorado, como si fuera el cosmo de un espectro. Cosa que fija solamente lo pusieron para diferenciar cómo estaban ocultando su identidad. Ahora, quítense esas armaduras, saben que no les pertenecen. Hoy presentamos Más allá del honor. Shaka ha descubierto la identidad de los 3 santos dorados, Saga, Shura y Camus, quienes a la vez son llamados traidores por Giganto, quien cree que estos solo son estafadores a Hades, pero Saga lo detiene aclarando que los espectros no podrán vencer a Shaka, y él junto con Shura y Camus seguirán por la cabeza de Athena como le prometieron a Hades. Esto obviamente deja atónito a Shaka, quien no pensaba oír esto de sus amigos, pues creía que solo fingían ser espectros de Hades por alguna razón, pero entendiendo que estos realmente van a matar a Athena, sabe que no puede detenerlos, dado que un solo dorado no
puede contra 3 de ellos, que también son reconocidos como los más poderosos en el santuario. Así que Saga y los demás pasan a la siguiente casa, pero los espectros, queriendo ir también a la siguiente casa, son detenidos por Shaka, quien aclara que ellos deberían irse si no quieren morir y permanecer vivos. Además de que 6 cuentas acaban de oscurecer, lo que implica que todos ellos van a morir en un instante. Y Shaka usa su bendición de las tinieblas para acabar con los últimos 6 espectros en el santuario, preguntando si tienen miedo de morir, a lo que Giganto aclara que no es así, porque Hades les juró la vida eterna. Pero Shaka aclara que ni siquiera el mismo Buda nunca dijo nada sobre alguien que haya vivido eternamente, y capaz solo fueron engañados por Hades. Y Giganto entiende todo, y su mirada muestra terror al enterarse del engaño de su dios Hades. Claramente Pandora dijo que Hades era bondadoso y que no dejaría morir a los espectros, pero aquí vemos el otro lado de Hades, un dios igual de tramposo y mentiroso como los mismos espectros, algo que no debería sorprendernos de Hades, pero a la vez le da más impacto a este dios del que aún no sabemos nada. De hecho, algo similar a esto fue visto en The Lost Canvas, en el barco de Atena, donde los espectros preferían morir por decisión traidora de su propio dios, a quien temían, sobre todo por uno de los 3 jueces del inframundo a quien obedecían. Por si no lo sabes, he conversado con Buda toda mi vida, pero nunca he escuchado de algún hombre a quien se le concediera la vida eterna. ¡Qué casualidad! En eso Shaka detiene a Saga y los demás de expresar sus verdaderos sentimientos, los cuales parecían ocultarlo de los espectros, lo cual, ya que estos han muerto, pueden contarle la verdad, pero Saga insiste en matar a Atena de todas formas, así que Shaka, notando que ellos hablaban en serio, decide dar su vida para vencerlos, así que no queriendo ensuciar su templo con sangre, decide llevarlos a un lugar para morir, el cual era el Jardín de Flores, el cual Saga reconoce como la Sala Gemela, donde Shaka, al ser la reencarnación de Buda, morirá como Buda, quien al haber alcanzado el Nirvana murió entre los árboles de la Sala Gemela. Y es aquí donde inicia una de las mejores batallas visuales jamás vistas entre Shaka de Virgo contra los 3 dorados, Shura de Capricornio, Camus de Acuario y Saga de Géminis, contra quienes, aún enfrentándoles uno a uno, casi fue enviado a otra dimensión, pues no podría uno contra 3 dorados por mucho tiempo. Queda más que claro que esta pelea entra en el top de las mejores peleas de Saint Seiya vistas en el anime sí o sí. O sea, fueron los mejores segundos nunca antes vistos hasta ese entonces. Sin embargo, aun cuando la pelea debe continuar, Saga pide que todos se detengan, pues algo va a suceder. Y tal cual, Shaka usa una de sus técnicas más poderosas, el Tesoro del Cielo, el cual es una técnica ofensiva y defensiva, dejando a sus oponentes sin atacar ni retroceder. Y Shaka sabe que solo así podrá vencerlos, quitándoles sus 5 sentidos. Y estos traidores solo podrían vencerlo usando la técnica prohibida conocida como la exclamación de Atena, las cuales ni Shaka, Shura y Camus pensaron usar, lo que ya daba indicios de su posible fidelidad a Atena y que fingían su traición, lo cual Shaka parece probar, pues él creía que ocultaban algo. Pero aún así comienza a quitarle sus sentidos uno a uno, lo que obliga a Saga de usar la exclamación de Atena, lo que para Camus y Shura les parece algo bajo para unos dorados, pero Saga insiste en que Shaka los trajo aquí únicamente para morir, pues esa fue su decisión, y si usan la exclamación de Atena comparable al Big Bang, la cual fue prohibida por Atena, será lo mejor, pues quienes la usan serán condenados. Pero aún así Shaka les quita el segundo sentido, pero Shura y Camus creen que no deberían usar la exclamación de Atena o serían considerados viles traidores, y no tendrían honor y borrarían cualquier muestra de honor a su diosa, lo que ya nos mostraba indirectamente que ellos quizá no eran traidores. Aún así, Saga insiste en que recibieron la vida por Hades con tal de ir con Atena, así que cueste lo que cueste, deben ir con Atena si aún así sean considerados indignos, pues tienen una misión importante más allá de ser traidores. Definitivamente aquí veíamos como los dorados no eran traidores, pero aún así no sabíamos realmente qué ganarían con matar a su diosa, y si este misterio se hacía cada vez mejor y mejor. Saga, si nosotros usamos la exclamación de Atena, traicionaremos los principios que hemos seguido y nuestro honor
Para esto Shaka les quita el tercer sentido y mientras ellos pensaban en usar o no la exclamación de Athena, Shaka decide quitarles el cuarto sentido, mientras Saga y los demás al fin deciden cumplir su misión de ir por Athena y hacer esto por el mundo, el amor y la justicia. Y para esto Athena nota cómo Shaka dará su vida en batalla, y aun cuando Kanon y Milo notan cómo Shaka va a dar su vida en esta batalla, en el templo de Virgo, Seiya, Ayoria y los demás llegaron, pero Mu no quería dejarlos pasar. Pero Ayoria sabe que Shaka necesita ayuda porque Saga y los demás lo quieren matar, pero Mu aclara que Shaka quiso pelear solo y además que estaba decidido a morir. En eso vemos un recuerdo del pasado del pequeño niño Shaka, quien estaba preguntándose del por qué muchos morían flotando en el río Ganges, y en la orilla del río varios peregrinos se bañaban purificándose, y al verlos notó cómo estos celebraban la muerte en vez de la vida, y se preguntaba por qué en su pobre país todos viven para sufrir y lamentarse, viviendo entre desgracias. A lo que Buda nota que esto le preocupaba a Shaka y lo ponía triste, pues él pensaba que nadie podía vivir en un mundo lleno de tristezas, pero Buda aclara que en donde hay tristeza también hay alegría, ya que las flores crecen para un día marchitarse, y todo esto en el mundo está simplemente sometido a constantes cambios. Siempre se cambia, nada es igual, pero Shaka pregunta que si es inevitable la muerte, ¿por qué la tristeza es la que domina en la vida? Pues aún superando el sufrimiento, busquemos el amor y la felicidad. ¿Cómo es que la muerte modificará todo esto? Y si es así, ¿por qué nacemos en este mundo en el que no podemos desafiar la muerte inevitable? Pero Buda aclara que Shaka está ignorando algo muy importante en todo esto. Y volviendo a la sala gemela, Shaka parece al fin comprender la importancia de la muerte. Para esto, Saga, Camus y Shura están listos para matarlo con la exclamación de Athena. Pero este sabe que ya es tarde, pues él acabará con el último sentido de estos traidores. En eso Saga y los demás se despiden de Shaka, pues saben que él es un caballero dorado contra quien están utilizando la exclamación de Athena. Así que Shaka se despide, escuchando la voz de Buda, donde este le recordaba que la muerte no era el final del todo, sino simplemente era una transformación. Y así vemos el final de Shaka, dejando asombrado a Athena, Kanon, Milo y Ayoria y a los demás santos bronceados, notando cómo Shaka de Virgo había muerto. Y Mu claramente lo confirma, pues la exclamación de Athena ha impactado en todo el santuario. Definitivamente enterarnos de una de las técnicas de estos tres dorados fue épico, porque demostraba que los dorados unidos eran más poderosos. Lo curioso es ver cómo aún esta técnica, igual que las armas, eran prohibidas por Athena. Dato curioso es que esto demostraba cómo Saga y los demás no eran traidores de Athena, pero aún así querían matarla. Y fue más que interesante la filosofía de la muerte y cómo esto va más allá de la vida misma, lo cual nos preparaba para algo mucho más interesante que vendría en siguientes capítulos. Y sí, era más que misterioso saber por qué Shaka quería morir y qué tenía que ver esto con su enseñanza con Buda. No entiendo. ¿Por qué nacemos en este mundo cuando no podemos desafiar algo tan completo y eterno como la muerte? Hoy presentamos la colisión dorada. El pequeño niño Shaka llora sin control y en el presente el templo de Virgo ha quedado completamente destruido, dejando impactados a todos de lo sucedido. A Athena y aún a Milo, quien cree que Saga y los demás son unos cobardes al usar una técnica prohibida. Y aún a Ayoria nota de ver cómo Shaka ha muerto a manos de tres traidores. Y Mu solo se pregunta del por qué Shaka quería morir. Para esto, vemos como Buda le explicaba al niño Shaka que este no debería olvidar que la muerte no es el final de todo, pues todos los hombres convertidos en santos lograrán superar la muerte, y si Shaka logra superar la muerte, él se volverá en el hombre más cercano a Dios. En eso, Saga, Shura y Camus notan cómo han sobrevivido, teniendo cada uno un sentido: Camus el oído, Shura el habla y Saga la vista, ya que así los tres pueden continuar con su meta. Pero ahí Saga nota cómo Shaka aún seguía con vida y los demás no pueden creer cómo Shaka pudo haber sobrevivido. En eso Shaka se levanta dirigiéndose a los árboles de la sala gemela, entendiendo que todo en este mundo nace y pronto muere, absolutamente todo. Nadie se salva de la inevitable muerte, y sonriendo dice que la vida es como un abrir y cerrar de ojos. En un instante uno nace y muere, llora, pelea, sufre, ama, todo en un instante.
todos caen al sueño eterno llamado muerte, y tomando algunos pétalos decide usar su sangre para enviar un mensaje, el cual Saga cree que se trata de su testamento final, que va dirigido seguramente a Athena. Así que Shura, queriendo acabar con él, se detiene porque nota que en realidad Shaka ya había muerto, solamente su alma había regresado a la sala gemela para escribir su testamento. Y en el suelo solamente se queda el rosario, y mientras Saga y los demás quieren prometerle a Shaka cuidar de Athena con sus vidas, notan como el hada del infierno los estaba vigilando, y para esto los tres deciden continuar su misión sin revelar nada, así que logran salir de la sala gemela ante Seiya, Mu, Ayoria y los demás. Y en eso Saga entrega el rosario de Shaka a Mu en memoria de este, y Mu lo toma, pero Ayoria, creyendo que estos traman algo, decide atacarlos a los tres, pidiendo ponerse de pie y atacarlo de forma cobarde como lo hicieron con Shaka, y les exige usar la exclamación de Athena. Y Saga sabe que Ayoria es peligroso. Shura y Camus saben que no podrán contra él sin sus demás sentidos, así que Ayoria, queriendo acabar con ellos, es detenido por Mu, quien sabe que ellos no pueden hacer nada sin sus fuerzas, además que ellos, aún sin sus sentidos, parecen querer seguir adelante a pesar de todo. Además, la pregunta es, ¿por qué Shaka realmente murió? Pero Ayoria, no queriendo filosofar, cree que deben acabar con Saga y los demás, así que usando su plasma relámpago, es detenido por Saga, quien no permitirá que ellos sean eliminados, y sabe que solo tiene 4 horas y debe llegar con Athena lo antes posible, no importando a quienes maten en su camino. Pero detrás de ellos aparece Milo de Scorpio, quien no les dejará pasar, pues está dispuesto a matarlos. Si bien la pelea de Shaka contra los 3 dorados fue épico, ver ahora a 3 dorados traidores contra 3 dorados de Athena para pelear fue una vez más épico, que la cosa se ponía más interesante en este inicio de la saga de Hades. Definitivamente este fue el clímax más exitoso de Saint Seiya, tanto en el manga como en el anime. ¡Apártate! Para esto, en los aposentos de Athena, Saori nota los pétalos de los árboles de la sala gemela y cree que Shaka le envió un mensaje. En eso Ayoria y Mu no entienden cómo Milo dejó su templo para venir a este lugar, a lo que Milo decide atacar a Saga y los demás, dado que estos acaban de matar a Shaka, y decide acabarlos por tal razón con su aguja escarlata. Así que usa todas sus agujas escarlatas para que estos recapaciten entre morir o rendirse, aunque él no les dará ninguna opción más que simplemente morir, y así estos se disculpen con Shaka. Pero en su último ataque, la aguja Antares no se dio cuenta de que recibió el ataque de la otra dimensión de Saga, quien casi acaba con su vida de no haber sido advertido por Seiya. En eso Milo se levanta dolorido y Saga aclara que matarán a cualquiera que se les interponga, y Milo sabe que aún con todos los ataques de Shaka, Ayoria y con sus agujas, estos siguen peleando. Y Mu, Ayoria y los demás quieren saber por qué razón siguen adelante a pesar de sus heridas. Pero aún con esto, Saga, Camus y Shura deciden usar una vez más la técnica prohibida, la exclamación de Athena, confirmando que sí o sí irán con Athena. Y para esto Saori recibe los pétalos de Shaka, en los cuales se escribía la palabra Arayashiki, lo cual deja a Saori llorando, pues ha entendido el por qué Shaka terminó muriendo y sabe qué es lo que hará a partir de ahora. Hay que reconocer que si bien era necesario el mensaje de Shaka a Athena, aún no sabíamos qué era el Arayashiki y por qué Athena entendió algo que aún desconocíamos en ese entonces, lo que ponía más misterio al misterio, que nos dejaba con ansias de saber qué pasaría más adelante. Arayashiki. Ya en el templo de Virgo, Saga sabe que Shura y Camus tienen pocas fuerzas, así que con su último ataque quizá puedan vencerlos y así llegar a Athena, no importando si esto acaba con la vida de 3 dorados. Aún así, Ayoria aclara que también hay 3 dorados aparte de ellos, quienes también usarán la técnica prohibida para evitar que estos traidores vayan por Athena, así que se ponen en posición, y aun cuando Shun y Shiryu tratan de detenerlos, Mu aclara que el poder de 2 exclamaciones de Athena en todo el santuario será su destrucción. Pero aun cuando Yoga insiste en detenerse y evitar matarse, notan como esto es imposible de detenerlos, y aún Seiya se preocupa, y Saga sabe que acabando con todos, quizá así también muera Athena. Y mientras Mu pide que Seiya y los demás protejan a Athena, ambos bandos dorados deciden usar la poderosa exclamación de Athena, que ni aún con los gritos de Seiya son evitados, dejando una terrible destrucción en todo el santuario. Sí, así es, amigos, amigas. Este es el final del episodio, que dejó las expectativas más que altas para saber qué bando ganaría, los traidores o los que están con Athena, y si el santuario realmente sería destruido con el impacto de 2 exclamaciones de Athena. Y si esto realmente era lo que Pandora esperaba, que los dorados se mataran entre ellos para que Hades ganara.
Hoy presentamos Luto en el Santuario. En el templo de Ares, Shion y Doko aún seguían con vida y Shion nota cómo varios de ellos como traidores van a morir y no puede permitir que esto pase, dado que tiene que ir sí o sí con Athena. Y en el templo de Virgo, las dos exclamaciones de Athena expulsan a los santos de bronce, quienes saben que si esto sigue así, todo el santuario quedará destruido. Y aún Canon nota cómo esto es peligroso, que destruirá todo a su paso. Y para esto los 6 dorados nota cómo ambos impactos tienen el mismo poder, pues si alguno se descuida, el otro mando podría perder. Así que sigue luchando por sus convicciones, cuando ahí notan cómo otros cosmos interfieren este ataque, pues los estaban empujando poco a poco, pues ellos tenían tanto poder que son reconocidos como Seiya, Shon, Shiryu y Yoga, quienes están deteniendo el balance de las dos exclamaciones de Athena, además de ser advertidos de irse porque sus armaduras de bronce no aguantarían el impacto a diferencia de una armadura dorada, pero Seiya y los demás no se irán del lugar, aun si esto destruye sus vidas, con tal de evitar la destrucción de todo, que se ponen alrededor de las exclamaciones de Athena. Y Yoga reconoce que su maestro no es un traidor, pues sabe que llora por las acciones que ha tomado, y Shiryu piensa lo mismo de Shura, quien es un santo de Athena a pesar de todo, y Shon piensa lo mismo, evitando que Milo y Mu sigan con este error, pues ellos son santos de Athena, y Seiya, aún entre lágrimas, tiene fe en los santos dorados, y por ello cumplirá su misión de luchar por el amor y la justicia, haciendo llorar a Saga y los demás, y para esto, Shon, Shiryu y Yoga, junto a Seiya, comienzan a elevar sus cosmos al punto de volver sus armaduras de bronce en doradas, y usan sus mejores técnicas de poder en contra de las dos exclamaciones de Athena, arriesgando sus vidas, notando ante todos cómo las exclamaciones de Athena se han unido y se han elevado a los cielos, dejando a todos preocupados por Seiya y los demás, y Canon nota cómo todo ha terminado. Si bien parece fumado imaginar que Seiya y sus amigos puedan vencer a dos exclamaciones de Athena de los dorados, siendo tan solo de bronce, ya sabemos que estos son mucho más que poderosos que los mismos dorados, y esto ya daba mucho más peso a sus personalidades y poderes, sobre todo para la batalla final contra Hades. Luego de los dos impactos de las exclamaciones de Athena, Athena pide saber qué pasó, a lo que Canon informa que la batalla ha terminado, y Athena le pide traer algo debajo del trono del salón del patriarca, pues sabe que esto debe ser entregado a Saga. Canon nota que tal artefacto es la que usó Saga exactamente hace 13 años. Y para esto en el templo de Virgo, Mu, Ayoria y Milo estaban vivos, notando cómo Seiya y los demás aún no estaban presentes. Sin embargo, notan cómo Saga aún estaba con vida, y Milo, queriendo acabar con Saga, es detenido por Athena, quien pide que no lo lastimen, ni a Saga ni a los demás, sino traerlos con ella lo antes posible, dado que ella debe hablar personalmente con Saga, puesto que en 3 horas se apagará el reloj de fuego. Y aun cuando los dorados creen que esta es una mala idea, deciden obedecer, aunque Mu le advierte a Saga de no hacer nada malo o no habrá misericordia. En eso vemos una escena en forma de visión o sueño, donde vemos a Seiya con una armadura completamente diferente a lo usual, con una herida profunda en su corazón, cuando solo ve a Saori llorando, mientras él le pedía no llorar, pues su misión era la de protegerla a pesar de todo. En eso Seiya despierta notando cómo solo estaba soñando con Saori, así que llamando a sus demás amigos, Seiya nota cómo Athena está en peligro y cree que deben ir con ella lo antes posible. Esta escena definitivamente es una escena del futuro, ya que de plano estaba más que interesante. Recuerdo que la primera vez que lo vi, dije que seguro así terminaría Seiya en la batalla final, un Seiya a punto de morir. Algo quizá un poco similar a lo que vimos en la saga de Poseidón, aunque en el manga sabemos que no pasó así, ya que quien dio la vida no fue Seiya sino Canon, cosa que quizá le hubiese dado un poco más de peso a esta batalla final. Aún así se nota que también la armadura de Seiya tenía un color azul un poco más profundo de lo visto en la batalla final, pero eso sí, recuerdo pensar que quizás Seiya obtendría una armadura mucho más poderosa, aunque en esta escena se vio bastante poco. En eso Shura quiere hablar con Ayoria, quizás sobre su hermano Aioros, y Milo no puede creer cómo su amigo Camus llegó a este extremo, y Saga, aún en manos de Mu, solo siente paz de al fin poder llegar con Athena. En eso Athena le pide a Canon entregarle a Saga algo, quien ve como su hermano parece realmente un aliento de Athena, pero abriendo la caja nota cómo había ahí un artefacto que él usó justamente hace 13 años atrás para matar a Athena cuando esta era una bebé, y Saga nota que es la daga dorada, lo cual los demás dorados no entienden del por qué se le entrega a Saga tan peligroso artefacto,
artefacto, a lo que Athena cree que quizá el único que entienda esto sea Mu, y en eso Athena le pide a Saga acabar con su vida y así este se libere junto con sus amigos de su dolor y agonía, algo que Saga evidentemente no esperaba que pasara, y Athena entre lágrimas toma la misma daga para acabar con su vida sin que Saga se sienta culpable ni la mate. A lo que sea, nota rápidamente que Athena acaba de morir sin que él la pudiera defender, y todos en el santuario lloran la pérdida de su diosa, y a la vez vemos como Shun de Aries y Doko de Libra va rápidamente con Athena, quien aún el mismo Saga nota como ella misma decidió quitarse la vida, y los demás dorados solo lloran de la impotencia de ver cómo no pudieron evitar la muerte de su diosa. Eiki a lo lejos también se entera de lo sucedido, y Seiya solo grita de dolor por la pérdida de Saori. Definitivamente fue excelente mostrar una escena ya reconocible para nosotros, cuando Saga quiso matar a la bebé Athena, y hoy se repetía, pero con una intención distinta, al cual nos daba un giro inesperado, de donde al fin vemos como Saga realmente no quería matar a la diosa ni era un traidor junto con Shura y Camus, pero lo debía hacer porque esa era la misión que le fue encomendado, aunque para nosotros aún era desconocido. Pero es que de no ser por la misma Athena, ellos quizá nunca lo hubiesen matado. Y además hasta decir que fue bastante impactante ver cómo la misma Athena acabó con su vida. Algo que justamente también vimos en el Next Dimension. Para esto, en el castillo de Hades, Radamantis contempla un cuadro de los padres de la señorita Pandora, quien es la que da órdenes en el lugar, solo por debajo de Hades, cuando Zeros felicita a Wyvern de cómo Athena murió tal como pensaban. Pero lo curioso es que Athena fue quien se mató a sí misma, notando con esto si realmente los 3 traidores dorados fueron realmente traidores, o si todo este tiempo los estaban engañando, dado que no entienden el por qué Athena, a pesar de todo, ella misma se quitó la vida. Así que Radamantis decide presentarse ante Pandora para recibir su castigo, pues por culpa de él varios espectros habían muerto, los cuales Pandora claramente dijo que no debía enviar, pues ella quería que los dorados se mataran entre sí. Sin embargo, Radamantis se excusa diciendo que el haber enviado a los espectros hace que ahora sepan que Athena se había matado a sí misma, aunque no saben el por qué, y Radamantis sabe que va a pagar por tales espectros muertos con su vida, pero aún así Pandora decide perdonarlo y le pide no volver a desobedecerla. Y aquí vemos una imprudencia de Radamantis. Creyendo que lo sabe todo, fracasó en su intento dejando morir a varios espectros. Aún así, se notaba que este juez del infierno era más que confiado y poderoso, aunque un tanto hostil. En el santuario, Seiya llora descontroladamente, viendo cómo la daga dorada acabó con Athena y no sabe qué hacer ahora que Saori ha muerto. Pero ahí se presenta Shun de Aries, a quien Seiya no conocía y quien aclara que la verdadera batalla está por iniciar. Shiryu y los demás al fin lo reconocen como Shun de Aries, el anterior patriarca muerto por Saga, quien se burló de ellos por llorar por tal pérdida en vez de actuar, pues Seiya lo golpea, pero Shun se burla de tan patético leve poder, y aun cuando Shun y los demás deciden atacarlo creyendo que Shun es un traidor, este fácilmente los vence, dado que Seiya y los demás no están entendiendo nada de lo ocurrido, pues ahora les dirá toda la verdad sobre la misteriosa muerte de Shaka y Athena. Escuchen con atención. Les diré toda la verdad, la razón detrás de la muerte de Shaka y Athena. Hoy presentamos la armadura de Athena. En el castillo de Hades, Pandora toca el arpa frente a Radamantis, notando cómo aparte de Saga y los demás, otros han ingresado al castillo. Para esto, Shun de Aries afirma contarles toda la verdad detrás de la muerte de Shaka y Athena. Así que acercándose a la sangre que quedó de la diosa, se postra y nota cómo Athena misma decidió quitarse la vida, ya que sabía el dolor que tenían los dorados traidores. Y aun cuando Seiya y los demás no entienden nada, Shun aclara que aun siendo espectros, son santos de Athena que nunca se venderían a Hades. Y junto con Saga, nunca sacrificarían a Athena en vano, pues tenían una verdad oculta aún para Hades, y Shun sabe que Shun dice la verdad, y Shun dice que se volvieron traidores únicamente para obtener la sangre de la diosa Athena. Así que tomando la sangre en sus manos, pide que la estatua de Athena después de 243 años vuelva a la vida, y ante Seiya y los demás vemos como la sangre de Athena en manos de Shun hace que la estatua de Athena emite un cosmo poderoso y a la vez desaparezca, dejando atónitos a los demás por lo sucedido, y Shun aclara que tal estatua de Athena no ha desaparecido, y subiendo más arriba, nota como tal estatua se volvió más pequeña, pero con un gran poder.
Pero Sean de Aries aclara que no es una estatua, sino más bien la poderosa armadura de Atena, que como las demás armaduras necesita la sangre de su misma diosa para volver a la vida, algo que solo él como patriarca sabía, y sabe además que Atena necesita su armadura para la batalla final. Y por eso es que cuando Hades les propuso volver a la vida a cambio de la cabeza de Atena, ellos aceptaron, pero fingieron esto solamente para llegar al santuario, obtener la sangre de Atena y así ésta tenga su armadura, aun si esto haría que ellos sean vistos como viles traidores. Aquí ya es justo donde al menos se nos muestra la verdadera razón del por qué se volvieron traidores, llegando a ese punto con tal de que Atena tenga su armadura y esté lista para batallar contra Hades, algo que Sean no pudo hacer antes dado que había muerto a manos de Saga. Y sí, esta escena fue para llorar y notar la tan extrema lealtad de estos dorados muertos y todos los que fueron revividos por Hades. Todos, a pesar de su pasado, eran realmente guerreros leales a Atena. Seremos catalogados como traidores. Por todos y por siempre. ¿Están seguros que quieren hacer esto? Seiya y los demás ahora entienden por qué Saga y los demás se volvieron traidores únicamente por esta gran misión, y esto era el por qué lloraban lágrimas de sangre ocultas, pues prefirieron ser traidores a cambio de la armadura de Atena. Y Seiya ahora quiere saber qué deben hacer para continuar con la batalla. Y Sean de Aries les da la misión de ir al castillo de Hades y destruirlo por completo. Y para esto en el castillo de Hades, Pandora recibe la visita de Saga, Camus y Shura, quienes trajeron el cuerpo de la diosa Atena, y Saga insiste en saber si Hades realmente les dará la vida eterna como lo prometió. Y Saga insiste además en presentar el cuerpo de Atena personalmente con Hades, pero Pandora no lo permite y pide mostrar el cuerpo de Atena, y viendo que no lo hacen, pide que Ceros de Sapo muestre el cuerpo. Cuando ahí, Saga logra evitarlo, mientras Atena ha quedado en manos de los dorados traidores. Para esto, el santuario se está destruyendo ya que el cosmo de Atena no está presente, y Sean de Aries pide a Seiya y los demás prepararse para la batalla final, y Sean informa que Atena como ser humana puede morir físicamente, pero esto no implica que no siga batallando, pues ella estaba con vida. Cuando ahí Sean cae rendido, dado que su vida temporal de 12 horas está por terminar, pues está por amanecer en 2 horas, así que decide hacer una cosa más, lanzar la sangre de Atena a las armaduras de bronce dañadas, las cuales con el poder de la sangre de un dios evolucionan a un nivel más poderoso, deslumbrando vida, poder y fuerza, todo gracias a la sangre de la diosa Atena, quien las ha renacido. Ahora Sean pide que vayan rápidamente al castillo de Hades y alcancen a Mu, Milo y a Ioria para entregarles además la armadura de la diosa Atena, y los santos de la esperanza van rumbo al castillo de Hades. Y para esto en el castillo, varios espectros han sido derribados por los 3 dorados a Ioria, Mu y Milo, quienes reciben la visita de Radamantis, quien los contempla, pues estos iban tras Atena, y Radamantis solo se burla de ellos al ser un estorbo ante el dios Hades y más por venir a este lugar. Así que Ioria decide atacar a este espectro con su plasma relámpago, el cual parece dañar a Wyvern, pero este fácilmente demuestra no ser vencido, y Milo decide usar su aguja escarlata contra Radamantis, unido a la extensión estelar de Mu, los cuales no dañan ni un poco a Radamantis, quien se burla de estos, dejándolos asombrados dado que este territorio era de Hades, y debajo de ellos se encontraba el mundo de los muertos, el Cosito, ya que ellos son tan indefensos como un bebé en este lugar y no podrían vencerlo, así que Radamantis decide mostrarle su gran poder y con un solo golpe deja más que vencido a Ioria para luego ir directo con Mu y además vencer a Milo en un solo ataque, que de hecho, aun con el muro de cristal de Mu, este es fácilmente destruido por Wyvern, quien deja a estos 3 dorados atónitos de tan semejante poder de un espectro. Si bien sabemos que este lugar era protegido por el poder de Hades, lo cual debilitaba a los santos de Atena, rebajando su poder a un 10%, es realmente asombroso notar cómo tal ventaja no era mal visto para Radamantis. Este usaba esta ventaja como un vil tramposo y aprovechaba lo que sea para humillar a sus oponentes, lo cual insisto en recalcar, es justo esto de ser un vil tramposo e injusto que hacía más que peligroso a Hades y sus espectros. Además, aún sin saber este dato, nos hizo ver cómo los espectros más fuertes eran prácticamente más poderosos que un dorado, bueno, al menos con la ayuda de Hades. Y si bien más adelante esto se desmintió, fue interesante el impacto que nos dejó hasta este momento. Para esto Pandora nota como Atena no está con ella y Shura la tenía con su Excalibur para matarla. Camus congela a Ceros de Rana y Saga no la quiere matar, más que los envía con Hades. Y Pandora sabe que ellos siempre fueron traidores desde un inicio y expulsándolos fácilmente les demuestra que si estaban vivos fue únicamente por la bondad del dios Hades, lo cual deja a los dorados atónitos de lo sucedido, ya que el amanecer está por llegar, pues solo tenían 12 horas de vida, las cuales están por terminar, y Saga no sabe cómo su poder se va desvaneciendo, así que Pandora decide darles unos minutos de vida, con tal de revelar en dónde está Atena, ya que su cuerpo no estaba con ellos, y Saga aclara que Atena, teniendo el cuerpo de una humana, al morir, se dirigió obviamente al mundo de los muertos como todos, y Pandora entiende que Atena fue personalmente con Hades para vencerlo en su territorio.
Tener datos sobre el por qué Athena y Shaka murieron fue más que interesante. La única manera de llegar con Hades al inframundo era a través de la misma muerte, aunque obvio no teníamos todavía todos los detalles completos, pero ya era una revolución más que interesante saber estos detalles. Para esto los tres dorados, Mu, Milo y Ayoria, no pueden vencer a un solo juez del inframundo, dejando sus armaduras doradas completamente dañadas, así que Ayoria una vez más decide usar todo su poder con tal de detener a Radamantis, pero este sabe que no podrán vencerlo a pesar de todo, así que decide enviarlos al cosito de una vez por todas. Así que ante la mirada de Milo y Mu, Ayoria se despide de sus amigos, pero este es salvado por Seiya, Sean, Yoga y Shiryu, quienes vinieron tras ellos para esta nueva misión, dejando asombrados a Wyver de verlos llegar. Una vez más, si bien fue triste ver a los dorados más poderosos ser humillados injustamente, aún así, verlos pelear a pesar de esa desventaja muestra su determinación de no rendirse jamás ante cualquier oponente, sobre todo en el caso de Ayoria, quien seguro por esto se volvió en el personaje principal de la saga de Alma de Oro, pues era evidentemente que merecía tal protagonismo, aunque esta saga del anime no formara parte del manga. Hoy presentamos la mañana de la decisión final. Seiya en el castillo de Hades ha llegado con Sean, Shiryu y Yoka para destruir a Hades, a lo que Wyver solo se burla de ellos, pero Seiya lanza sus meteoros de Pegaso, los cuales parecen dañar a Radamantis, pero este queda ileso y se burla de tan débil poder y solo los expulsa a modo de humillación. Aún así Seiya no se rinde, pero es detenido por Mu, quien le pide no pelear, al igual que Ayoria y Milo, quienes le piden irse porque ellos pelearán con el espectro, porque esa fue la orden que recibieron. En eso Radamantis decide atacarlos ferozmente, pero Mu, Milo y Ayoria defienden a los santos de bronce, evitando sus muertes, y Seiya aún así decide atacar una vez más, pero Mu lo detiene, pidiendo que los dorados se harán cargo de esto, y ellos vayan con Saga a ayudarlo. Así que los tres dorados deciden dar sus vidas para vencer a este espectro, y Seiya con los demás bronceados deciden despedirse, pero esperándolos en su batalla en el inframundo. Y Radamantis ve cómo los dorados no quieren que los vean morir, pero ellos confirman que no morirán con tal de vencer a pesar de todo, y así los dorados lanzan sus mejores poderes contra la gran caución de Wyver, lo que deja preocupado a Shun, pero Seiya sabe que aún así tienen la misión de ir con Saga, pues ellos volverán a verlos. Así es, amigos, aún con desventajas que ni los dorados conocían, ellos pelearon hasta el final firmes en sus convicciones. Eso definitivamente muestra cómo los dorados realmente son los más poderosos. No quieren que ellos los vean morir de una manera tan vergonzosa. Orgullo. Es obvio que no has entendido. Para esto la señorita Pandora decide volver con el señor Hades, dejando a Zeros de Rana al cuidado de los tres dorados traidores. Y cuando Pandora se va, Zeros aprovecha en humillar a los dorados, Lisaya y los demás, solo para que todos crean que él los eliminó. Así que los golpea, pero los dorados saben que Pandora dejó a Zeros porque sabe que él morirá mientras ella huye. Así que mientras Zeros humilla a los dorados una y otra vez, los dorados no pueden defenderse por estar débiles. Pero justo ahí, mientras Pandora se retiraba, Zeros solamente se ríe, notando algo extraño en lo alto, cuando ante su mirada Seiya y los demás han llegado para vengar a los dorados que fueron humillados por este, pues estaban a punto de morir. Así que Saga intenta levantarse con lo que puede, pero sabe que no podrá seguir batallando, dado que ya va a morir. Y en eso Shura también le pide a Shiryu usar el poder de su Excalibur ante todo. Camus motiva a su discípulo Yoga de seguir adelante. Y es así como Camus y Shura se despiden, pues su tiempo de 12 horas ha terminado. Y mientras Saga es el último en irse, solo pide que estos santos cuiden a la diosa Athena, por quien han batallado y a quienes se les está encomendando. Y también se despide, y los demás afirman cumplir con tal petición por aquellos dorados que dieron su vida por la justicia. Para esto Yoga decide vengarse de Zeros, quien humilló a su maestro Camus, y Zeros decide huir con Pandora, pero la ejecución de Aurora logra congelar a Zeros, destruyéndolo por completo, mientras Pandora solo se iba con el señor Hades, notando cómo los santos se iban acercando a ella, aun cuando Zeros ya había muerto. Si bien Pandora también comentó tener misericordia como Hades con los espectros, es claro notar que ella también es tramposa, pues dejó a Zeros únicamente para no ser encontrada por los santos que ingresaron al castillo. Y así Pandora también es una desgraciada sin corazón que no tiene piedad de usar a los espectros a su favor. ¡Señorita Pandora! Zeros termina siendo eliminado por completo y Seiya grita que la mujer se detenga, pero esta no se detiene hasta que Pandora oye la voz de Sean, que deteniéndose lo mira fijamente como si lo conociera, y aún así decide retirarse, dado que Sean solamente le parecía semejante conocido a alguien. Sí, Pandora vio el rostro de Sean y obviamente en el rostro de Sean vio al dios del inframundo, aunque obvio nosotros aún no lo sabíamos,
pero ya esto era un gancho para adelantarnos lo que se venía. Y sí, solo por estos datos, la saga de Hades Santuario es lo mejor de lo mejor. ¡Espera! En eso Seiya y los demás oyen el arpa y la voz de Radamantis, que aún estaba con vida y quien venció a los 3 dorados, y sabe que si los dorados más poderosos fueron enviados al Cositos y no lo lastimaron, ellos como bronce no podrán hacerle nada, más que solo deberían volver al santuario y rezar por sus vidas, lo cual es humillante para los bronceados, más cuando Saga y los demás se rebajaron a ser traidores por Athena por su gran lealtad, así que deciden atacar a Wyvern, quien se está burlando de los dorados, y Wyvern sabe que sin los dorados los bronces no pueden hacer nada, así que Seiya decide atacar, pero un golpe contra Radamantis logra afectarlo terriblemente y Wyvern con la furia ataca a Shiryu, Yoga y Shon, demostrando su temible poder contra ellos porque los considera niños. En eso Seiya una vez más se levanta, ya que está decidido a vencer a Radamantis, elevando su cosmo una vez más usando sus meteoros de Pegaso, los cuales logran dañar las Apuris de Wyvern, lo cual hace que este se enfurezca terriblemente, golpeando una y otra vez a Seiya por tal atrocidad, y ahora quiere arrancarle el cuello por ser tan débil, pero ahí aparece Shon, Shiryu y Yoga, quienes lo atacan con sus mejores poderes, logrando salvar a Seiya, pero Wyvern fácilmente usa su gran caución, destruyendo todo el castillo de Hades junto con los de bronce, y Seiya no sabe cómo continuar adelante, pero el castillo de Hades se va derrumbando poco a poco. Para esto los santos de bronce han quedado débiles por el ataque de Wyvern, quien solo ha utilizado el 1% de su poder para humillarlos, y Shiryu y los demás piden que Seiya se retire, dado que es imposible vencer a Wyvern, pero Seiya siente el cosmo de Saga y Mu y los demás dorados, quienes le dieron la oportunidad de ir con Athena, dando sus vidas, lo cual lo motiva a levantarse una vez más, dejando a Radamantis asombrado de ver cómo a pesar de sus heridas se levanta una y otra vez, así que los santos de bronce elevan sus cosmos y hacen que Radamantis decida acabar con ellos por completo, pero aún así Seiya sigue en pie y decide no rendirse porque un santo de Athena nunca se rinde, y decide usar su cometa Pegaso, el cual sí logra dañar aún más las Apuris, golpeando a Wyvern, quien se asombra de tal poder que decide usar su gran caución en todo su potencial, dañando a Seiya, pero este se levanta y decide elevar su cosmo hasta que su armadura se vuelva dorada, haciendo arder su cosmo hasta el infinito, haciendo que Wyvern no pueda detenerlo y dejando a Shun, Shiryu y Yoga preguntándose qué pasará con Seiya ahora que ha caído con Wyvern directo al inframundo. Una vez más vemos el poder de la sangre de un dios en la armadura de un santo, pues a diferencia de las armaduras doradas, las bronceadas con la sangre de la diosa no fueron destruidas. Además, esto impulsado a la terquedad de Seiya, hicieron lo imposible, humillar a Wyvern, quien tenía la ventaja gracias al poder de Hades en el castillo, cosa que de no ser así, Seiya fácilmente habría vencido a Radamantis en un solo ataque. Vaya que Seiya ya estaba mostrando indicios del octavo sentido para pronto sorprendernos con la armadura divina. ¡Miserable! ¡Entrega mi cosmo! Para esto en el santuario la última llama del reloj de fuego está por terminar y Shon de Aries solo mira al santuario ya que está por irse de este lugar, y Doko sabe que los santos de bronce volvieron a pelear en su lugar y Shon se disculpa por eso, y Doko también se disculpa por no haberles enseñado a los santos de bronce el octavo sentido, el Arayashiki, lo cual fue el mensaje de Athena y Shaka para ir al inframundo. Aún así, Doko y Shon saben que estos santos de bronce pronto elevarán sus cosmos más allá de lo imaginado en esta última batalla. Sí, el Arayashiki era el octavo sentido, capaz de ayudarlos a ingresar al inframundo, lo que ya demostraba que no solamente era morir, sino algo mayor. Como dijo Buda a Shaka, era un siguiente paso, pues la muerte no era el final de todo. Nada ni nadie habría sido capaz de detenerlos. Sin embargo, lamento no haberles podido ayudar a despertar el Arayashiki. En eso Shiryu, Yoga y Shun no saben qué habrá pasado con Seiya. Volviendo al santuario, Shon se despide de Doko, dado que él volverá a la muerte, al mundo de los muertos, y después de 243 años, Doko se despide de su gran amigo Shon de Aries entre lágrimas, y en eso llama a Kanon, con quien se irá al mundo de los muertos y continuar la batalla contra Hades. Y para esto todo el castillo de Hades comienza a desmoronarse una y otra vez, y Shon, Yoga y Shiryu, aún sin saber cómo usar el octavo sentido, saben que deben ir de todas formas al inframundo para vencer a Hades y encontrar a Seiya y Athena. Y cuando el reloj de fuego se apaga, vemos a Seiya con vida teniendo en sus manos la armadura de Athena, gritando el nombre de Saori para encontrarla, y así termina la saga de Hades, capítulo del santuario.
Sin dudas fue hermoso este final para luego adentrarnos al inframundo. De hecho, ver a Doko irse con Kanon fue bastante bueno. No cabe duda que la sabiduría del viejo maestro está más que evidente. Él siempre confiaba en Kanon, a diferencia de Milo, que esperaba comprobar tal lealtad. Además, ver el octavo sentido, el Arayashiki, como clave para ir al inframundo, era de gran expectativa para saber qué pasaría en la saga de Hades, capítulo Infierno. Solo por eso, la saga de Hades es muy buena en todo el anime. Su inicio fue el mejor de todos y nunca antes visto hasta ese entonces, incluso no siendo superada hasta la actualidad, al menos con sus 13 primeros episodios. Pero aún nos falta analizar el capítulo Infierno y el capítulo Campos Elíseos, los cuales ya se vienen. ¡Espéranos, por favor! ¡Saori! Como conclusión a los primeros 13 episodios de la saga de Hades, centrados justamente en el santuario, podemos decir que esta primera parte fue lo mejor de toda la saga completa de Hades. De hecho, está por encima de las demás sagas pasadas, dado que si bien se repite las 12 casas una vez más, tiene una esencia de nostalgia a esos años de niños que veíamos Saint Seiya en la televisión. Además de ver que detrás de la traición de los Dorados Muertos había un misterioso secreto que resultaba volver a la vida no como aliados de Hades, sino con la intención de que Athena diera su sangre para obtener su poderosa armadura, algo que solamente el patriarca Shon de Aries conocía. Además, ver a Doko de Libra en todo su esplendor y explicándonos el por qué estuvo siempre los 5 viejos picos cuidando la llegada de los 108 espectros fue de lo mejor. Por otro lado, ver a los dorados enfrentarse entre sí, demostrándonos sus convicciones, fue lo mejor. Además, ver cómo Hades tenía un misterio aún sin resolver, puesto que no sabíamos su identidad, era lo máximo, ya que nos mostraba a un dios básicamente tramposo que quería jugar sucio y pelear de la peor manera contra Athena, incluido engañar con la vida eterna a sus espectros, como también que estos espectros jugaban sucio en sus batallas contra los santos, demostrando lo peligrosos que eran, que aún sin ver a los 3 jueces en su totalidad, ya que estos los veríamos en el capítulo Infierno, fue lo máximo. Por otra parte, ver al único juez del inframundo que vimos, Radamantis de Wyvern, fue lo mejor. Un tipo tramposo, usando ventajas tramposas a su favor, lleno de excesiva confianza y terquedad, demostrando ser un juez cruel y sin piedad, y que usaba la injusticia para vencer en cierto modo a la justicia, lo demostraba como un verdadero peligro contra todos los santos de Athena. Por su parte, descubrir que el octavo sentido, el Arayashiki, iba más allá de un nuevo sentido, le dio mucho más que peso para incluso sobrepasar la propia muerte, donde toda la enseñanza budista que recibió Shaka de Buda le dio mayor sentido a este octavo sentido conocido como el Arayashiki. Y sí, ver las nuevas armaduras de bronce con la sangre de Athena fue lo mejor. Incluso ver la persistencia de Seiya y los demás de no rendirse ante Radamantis, aún teniendo la desventaja de pelear en el castillo de Hades con solo el 10% de su poder, demostraba que Seiya lograría ser el más poderoso de todos los santos de Athena una vez más. Y sí, ver a Kanon como el nuevo Géminis en esta saga de Hades, redimido, perdonado y listo para ir al inframundo, fue lo máximo. Sí, puede que en esta primera parte del santuario no se tuviera con Kanon épicas peleas, pues realmente el centro de la saga de Hades capítulo santuario con Kanon de Géminis fue únicamente ver su redención. Pero eso nos preparaba para verlo dar las peleas más épicas justamente en la parte del capítulo del infierno. Y bueno, no hay nada más que decir. Definitivamente la saga de Hades capítulo del santuario es lo más épico. Sí, definitivamente es lo más épico nunca antes visto en todo el universo de Saint Seiya. Quiero mandar un agradecimiento a nuestro amigo Tetrista Kelberian por ser miembro de este canal. Y para todos aquellos que quieran ser miembros y ser mencionados en cada video, lo único que tienen que hacer es hacer clic en el botón unirse y ser parte de esta membresía.
Recuerda que si este video fue de tu agrado, no olvides dejarme un like. Sí, apóyame con un like y deja tus comentarios para que YouTube así nos siga recomendando y estos videos lleguen a más personas. Además, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Además, puedes apoyar grandemente a este canal compartiendo este video en grupos de WhatsApp o redes sociales. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video.